les va? Buenas tardes. Esto es DTV, el periodismo en el Congreso. Estamos empezando este tramo. Primero la saludamos a ella, Amanda Alma. Hola, Amanda, ¿cómo te va? Hola, Pato, ¿cómo andás? Qué gusto, Muy qué bien. placer. Igualmente. Este viernes contigo. Bueno, Amanda, enseguida estamos también con Mariano Spezapria, pero antes título, me contó Amanda, antes de ingresar, que estaba trabajando mucho en un proyecto, en una bicameral, que se refiere a qué temas puntuales. Alma, por favor. Bueno, en el contexto de las extraordinarias se reunió esta semana la Comisión Bicameral que sigue el proceso de implementación del Código Procesal Penal Federal, que es muy importante porque, bueno, tiene varios puntos ahí para tener en cuenta. Se juntaron esta semana y vamos a hacer un pequeño resumen al respecto. Ahí estamos. Y el señor Spezapria viene trabajando hace rato, que yo lo decía hoy temprano, la verdad que el tema suspensión o anulación de las PASO parecía un tema fenecido, pero Spezapria siempre dijo durante todo enero, cuidado que el tema no está, terminado, finiquitado, acabado. Bueno, reunión ayer, Spezapria, ¿cómo le va? Que dice buenas tardes, cuente por favor. ¿Cómo le va, Pato? Dice que soy medio terco usted. No, al contrario, digo que tenía información que se sostenía en el tiempo, eso digo. Digo que había mucha gente interesada en que algo sucediera con esto. Finalmente ayer sucedió, hubo una cumbre política en la Casa Rosada, donde se reunieron el presidente de la Nación y recibió a dos miembros importantes de este Congreso de la Nación, de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el presidente, Máximo Kirchner, jefe del bloque de Frente de Todos. También estuvieron Guado de Pedro, el ministro del Interior, encargado de la relación con las provincias, Pato, y el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Evaluaron 3 escenarios sobre las PASO. Ninguno de ellos incluye dejar el cronograma como está actualmente, por lo cual queda claro que el oficialismo está analizando variantes sobre las primarias abiertas y simultáneas. El más posible de implementarse es el corrimiento del cronograma electoral, de las PASO hacerlas en vez de en agosto, hacerlas en septiembre, y las generales en vez de en octubre, hacerlas en noviembre. Es decir, o sea, ambas cuestiones, ambas elecciones se prorrogan un mes. Un mes. Correr el cronograma electoral un mes. El argumento sanitario del oficialismo es que de ese modo se podría completar el proceso de inmunización de la sociedad. Estamos hablando de septiembre. Se supone que ya vamos a estar bastante completados en el proceso de habló, hay que recordar, Ginés González García habló de mediados de año para cierta inmunidad de rebaño, y Florencia Can, como observadora independiente, ella dijo que recién a partir de agosto se podía pensar en un escenario, bueno, es un mes más, pero digo, y no hace tanto frío, por lo menos, ¿no? También para la circulación y ventilación de los espacios. Hay escuelas que tienen patios, hay lugares donde se puede acondicionar de otra forma. Y pensar también que haya menos aglomeración de personas, me parece que es una posibilidad cierta. Es una pero posibilidad no cierta, tampoco es una suspensión, porque recordemos que aquí en el Congreso, y este es el segundo escenario evaluado a hacer la Rosada, es la suspensión lisa y llana de las PASO. El proyecto es del diputado por Tucumán, Pablo Sheldin, del oficialismo, con el aval de un cúmulo de gobernadores del interior del país, no solamente peronistas, sino también algunos de ellos radicales y de partidos provinciales. Y el tercer escenario evaluado ayer es la unificación de las PASO con las generales. No me pregunten cómo va a ser. Tampoco me explicaron. Votás un rato una. Tampoco me explicaron, pero sí que se habló. Es decir, que evidentemente alguno de los que estuvo en la mesa chica de ayer del oficialismo planteó esta posibilidad. A ver, el tema de la comparación que hicieron, que tampoco sé si se ajusta a la realidad más verdadera, es que en ese caso, si se fusionan, funcionarían las PASO como una ley de lemas. ¿Cómo funciona la ley de lemas? La conozco porque hubo en Santa Fe, rigió durante mucho tiempo, y en Uruguay. Digo, esto es, por ejemplo, no se vota un candidato, se votan partidos. A ver, por ejemplo, si sos candidata por el peronismo, Amanda y Spezapria sacan 20 y 30, el peronismo suma 50. Si hay un solo candidato de otro partido que suma el 40, ese candidato es individualmente el ganador, pero van todos al lema. Entonces termina ganando a veces el que suma más. El conjunto que suma más, no el individualmente. Por eso se sostenían victorias del peronismo, donde no era el que más sacaba ni Obey ni Reutemann. Ellos sumaban con los aliados, ¿entiende? Y de pronto el que más votos tenía era algún socialista. Hasta que no se eliminó la ley de lemas, el socialismo no ganó en Santa Fe. Acá eso es lo que te dicen, que si se unifica sería una cuestión
parecida a la ley de lemas. Pero bueno, faltan detalles. Es decir, que habría que tocar un poquito más la ley electoral en ese sentido, no solamente es una cuestión de paso, claro, sí o no, sino también la propia ley electoral. Es un mecanismo mucho más complejo. No, claro, ¿no? Es muy común en Uruguay, fue durante mucho tiempo. Y la pregunta es si todo esto lo que lleva es a unificar el calendario en todos los distritos, ¿no? Porque gran parte de la preocupación también tiene que ver con que no se multipliquen y se disperse la elección, sino principalmente la unificación en los mismos tiempos, ¿no? Hay distritos que tienen que elegir, más allá de diputados y senadores nacionales, autoridades, diputados, legisladores de las localidades. Entonces eso es fundamental. Ya nos adelantaron que en Salta empiezan en julio las elecciones. Sí, ahora, te te pregunto, pregunto, Sapria, hasta aquí lo que uno sabía, no por ninguna declaración demasiado explícita, pero hasta acá lo que se decía era que el jefe de la Cámpora, Máximo Kirchner, era bastante reacio, porque si no hay paso, no hay posibilidad de que se multipliquen futuras Mayra Mendoza, esto es de que ganen, ¿no? Sí. Y no solo él, a ver, digo, acá a mí me dijo Casareto, diputado Petróleo, dice, yo no quiero que se suspendan las pasos porque yo llegué por la minoría, me decía. A priori, el punto inicial es eso, digamos, parte del oficialismo, el kirchnerismo o la Cámpora, así que sí, más específicamente no estaba de acuerdo con la suspensión de la PASO. Es un mecanismo que se instauró durante los gobiernos del kirchnerismo, por lo cual históricamente lo reivindicaban. Ahora, la presencia de Máximo Kirchner ayer en esta reunión, en la que se están evaluando 3 escenarios que significa una modificación de lo que está vigente, ya estamos hablando de algún proceso de maduración interno en el propio oficialismo, por lo cual, digamos, me da la impresión de que el oficialismo lo va a empezar a empujar, y no es casual tampoco que los periodistas nos hayamos enterado de detalles que tal vez no nos enteramos. Perdóname, ¿tendrá que ver esto con la muy posible, todavía no está terminada, pero la oficialización de Alberto Fernández, presidente del PJ Nacional, y Máximo Kirchner, presidente del PJ bonaerense? Ese es el acuerdo político dentro del Frente de Todos. Que a lo mejor permite cerrar esto de la ausencia de paso. A oficializarse en marzo de este año, ya dentro de poquito. Y bueno, evidentemente eso lo que refleja es un acuerdo político de que Alberto Fernández y los gobernadores van a manejar un poco o van a tener prioridad en las listas nacionales, y que el kirchnerismo va a tener su base fuerte en Provincia de Buenos Aires. Bueno, hay que ver también con estos escenarios que está marcando Mariano, no todos implican la suspensión de la PASO ni modificar más que el calendario, que es la convocatoria de las elecciones, ¿no? Porque si se corre, si hay un corrimiento, sigue la ley electoral como está, que es una de las grandes críticas también. El corrimiento es como la modificación más tenue, ¿no? Sí. El corrimiento. Es lo que podría llegar a tener algún tipo de aval en Juntos por el Cambio de los 3 escenarios. Es la única alternativa que más o menos les puede cojar. Ya me consta que hay conversaciones en Provincia de Buenos Aires, que es el distrito que oficia como tapón para todo esto, para que esta alternativa del corrimiento de un mes tenga alguna viabilidad. Y pregunto a ambos, digo, ¿qué dice? Me parece que lo que vi por allí era que había un proyecto de Carla Carrizo que se podía fusionar bastante con este. Carla Carrizo es radicalismo de capital, es Martín Lustó, porque también, se lo leía a Débora Durieta el dato, obviamente que si vos cambiás algo de la ley electoral necesitas una mayoría especial además. Sí, por supuesto. Eso es lo que más dificulta, y es parte también lo que desestimaba en cierto sentido la posibilidad de que haya una modificación del sistema electoral. También con respecto a la implementación de una boleta única, todo eso tiene cierto trasfondo, que es modificar en el mismo año que se van a hacer las elecciones las reglas del juego, que es parte de lo que dificulta conseguir mayorías. Por eso entiendo que la presencia también de los principales referentes del Frente de Todos en la Casa Rosada tiene que ver con que va a llegar cada vez más rápido, o que ese ítem que estaba agregado en las extraordinarias, en la convocatoria extraordinaria, se empiece a aclararse un poco más. Con un título muy amplio, solo calendario electoral. Evidentemente esto estaba ya en los planes, y lo que se va a ver en las próximas semanas es una convocatoria del gobierno a los gobernadores formal para que vayan a la Casa Rosada, definan una postura y luego transmitan políticamente a los diputados y senadores cuál es la postura institucional de la provincia. Ahora, les pregunto a los dos, digo, en términos de números tal vez al gobierno le alcanza, ahí en términos de números, pero en términos políticos, digo, también, ¿te alcanza con Gerardo Morales y Valdés? ¿O necesitas que a lo mejor te acompañan, o necesitas un empujoncito de alguien más importante, con un distrito
con más habitantes, que puede ser algo de capital, algo de provincia. Digo esto porque Alfredo Cornejo, que es el presidente del partido, hasta acá dijo que no acompañaba. Por eso puede ser que el oficialismo juegue a conseguir, salvo Corrientes y Jujuy, no encontrar adeptos en otro lado. Un apoyo clave sería el de Horacio Rodríguez Larreta, que es el gobierno de la Ciudad bonaerense. Sería importantísimo, ¿por qué? Porque claro. Larreta es el referente de un sector interno muy importante de Juntos por el Cambio. ¿Dónde está Carla Carrizo? Claramente, que también tiene una línea en sintonía con Martín Lustó, con ponele María Eugenia Vidal, y eso también destrabaría la sanción de la ley en Provincia de Buenos Aires. Sin ese apoyo, bueno, pues por ahora va a ser dificultoso. La Reta te decir, devolverme algo de la coparticipación. Sí, a mí no me queda claro igual si la posibilidad es el corrimiento, cómo cierra ahí con los gobernadores, ¿no? Si los gobernadores lo que quieren es la suspensión, porque si hay un corrimiento es solamente un mes después y la respuesta es la pandemia a esa situación. ¿Cómo conformar a los gobernadores entonces en eso, no? Si ellos lo que están pidiendo, la gran mayoría es que se suspendan las PASO y la oposición en general, no solo de Juntos por el Cambio, sino de otros espacios, están diciendo que no quieren modificar la ley electoral, no es tradición argentina modificarla en el proceso electoral en curso, digamos. Yo pregunté, porque la verdad yo tenía entendido en algún momento que no podías modificar la ley electoral en el año de elecciones. Es un uso y costumbre, pero se puede. No es legal. Exactamente, pero no es un impedimento constitucional. Pero los gobernadores están tirando de la cuerda, proponen la de máxima, que es la suspensión, pero saben que en algún momento tiene que haber una negociación y que es muy posiblemente que no sea viable suspenderla directamente porque no da los números. Y porque una cuestión, un cronograma electoral no es por decreto, es por la tiene que avalar el Congreso, cualquier corrimiento. Y acá están muy ajustados, ¿no? Porque no es fácil conseguir la legitimidad en un proceso electoral que estás a mitad de tu camino, ¿no? También es la primera instancia para convalidar tu gestión de gobierno o no. Me parece que no sé, que no es claro el escenario en ese sentido de poder poner tan tensa la cuerda con la oposición cuando no tenés las mayorías. Y después habría como dos cuestiones, porque está bien, el tema sanitario puede ser una razón atendible, ¿no? Sí. Ahora, después hay otras dos cuestiones que son, la primera, imagínate que lo postergás un mes. El gobierno puede estar imaginando que vas a estar mejor en noviembre económicamente, ¿habrá alguna señal más notoria que en octubre? Pregunto. Y lo otro, ¿por qué quieren los gobernadores evitarla? Porque la verdad que dicen, ¿para qué me voy a meter a discutir liderazgos o que me discutan liderazgos? ¿Por qué nos armamos y nos ponemos de acuerdo nosotros? ¿Es el otro elemento junto con el sanitario? ¿O todo es salud? No, hay una cuestión de salud que es muy atendible y la segunda es económica. Los gobernadores saben que las elecciones legislativas generalmente son plebiscitan gestiones más que elegir candidatos, ¿no? Es decir, la sociedad aprueba o rechaza la gestión de cada lugar. Claro. Entonces, en un escenario de crisis económica o de estancamiento económico, el que va a pagar el pato es el gobernador, no tengas ninguna duda, así como el presidente o el intendente municipal. Entonces, por eso están jugando y por eso estamos viendo... Ojo al piojo que vienen perdiendo en años de pandemia, los oficialismos vienen perdiendo. Y por eso estamos viendo que gobernadores radicales de partidos provinciales o peronistas están en el mismo barco. También me parece que el transcurso de las elecciones y la instalación de las PASO está demostrando que hay una forma, que hay una eficacia en la puja interna y que hay otras instancias o hay liderazgos históricos que empiezan a estar en cuestionamiento. Me parece que eso algunos gobernadores que tienen hace mucho tiempo y esa idea también comunicacional, que son patriarcas de su territorio, está también en una situación compleja y es una apuesta a la política también, la renovación. En definitiva. Bueno, vamos justo con una nota importante porque vamos a saludarle a la diputada Alcira Figueroa, que es una legisladora, amén de legisladora, con mucha formación académica. ¿Cómo le va, diputada? ¿Qué dice? Buenas tardes, Carlos Méndez la saluda. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes también a toda la teleaudiencia. Bueno, acá desde Hipólito Yrigoyen, Salta, con ustedes. Bueno, una pregunta, primero, más que una pregunta política, una pregunta académica, ¿qué cree usted que pasa con las sociedades? Porque uno habla con los oficialismos de donde sea y te dicen, bueno, la verdad que en muchos casos estoy como atado de pies y manos por la pandemia, cosa que es cierto. Pero la verdad que uno mira encuestas y dígame, ¿usted qué piensa? ¿El pueblo, la sociedad, te tiene paciencia por la pandemia? ¿O cuando te va a pedir resultados te los va a pedir al margen de la pandemia y te va a decir, bueno, más allá de lo que pase, trata de empezar a solucionarme mis cuestiones que son muy urgentes? ¿Cómo lo ve, diputada, usted a eso?
Bueno, el pueblo siempre se caracterizó por una enorme paciencia, ¿no? Paciencia de años, de siglos, en el caso de nuestra zona. Es un pueblo que está acostumbrado a esperar y a la paciencia. Yo creo que acá hay una movida desde los medios con poder y también de grupos muy poderosos que quieren apurar todo. No hay ninguna pandemia que yo conozca que haya durado un año o menos. Siempre tenemos que hablar de 2 años en adelante para poder rearmarnos como país. Hay pandemias que han dejado muchos desastres humanitarios alrededor. Nosotros tenemos hoy por hoy un gobierno que ha priorizado la vida y la salud y parece que, entre comillas, todo fuera más lento, pero es que mucha gente también, muchas generaciones no han vivido pandemias, como en el caso mío, no sé, ustedes también, no deben haber No. vivido una pandemia tan grave, tan universal como la que estamos viviendo. Entonces, este cambio absoluto de las costumbres, de cambios en la economía, en la vida misma, en la psicología, ¿no?, de las personas, cómo está afectando esto, se va a ver de acá a unos años. Y todo lo que nosotros pensamos que van a ser saldos negativos, lo vamos a ver de acá a 5 o 6 años. Y bueno, yo creo que nuestro pueblo es paciente, por lo menos donde yo vivo, que somos tranquilos, y entendemos perfectamente, porque ya se veía venir esta crisis humanitaria. Y nosotros que estudiamos un poco más el tema del medio ambiente y el desarrollo sostenible, tanto desde la observación como desde la academia, se iban a venir crisis de este tipo, pero bueno, esperábamos más una crisis del agua, Claro. ¿no? La competencia por el agua escasa y donde iba a haber realmente guerras y enfrentamientos y mucha lucha y puja de intereses alrededor del agua dulce, del agua potable también. Y que esta crisis se la espera en el 2050 más o menos. O sea que iba a ser algo terrible que nos está esperando, de no cambiar la matriz productiva, la matriz de intercambio, la matriz de acumulación que hay, que se ve hoy por hoy, y es tremendo. Entonces, de no haber un cambio de norte, estamos expuestos a estas crisis humanitarias. Y bueno, la pandemia que tenemos hoy también podríamos decir que es tiene múltiples factores, ¿no? Y lamentablemente todo recayó para dar respuesta a la pandemia sobre el área de la salud y de los gobiernos. En este caso, tenemos distintos tipos y modelos de gobierno y cómo gestionaron la pandemia, ¿no? Nosotros creo que somos modelo y somos ejemplo en muchas partes del mundo y especialmente en la región. Diputada Mariana Espesabre, la saluda, buenas tardes. Veníamos charlando acá de las posibilidades que se abren sobre las PASO, las elecciones primarias para este año que analiza el Gobierno Nacional. También hay proyectos de ley aquí en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Nación, y sabemos que el gobernador de su provincia, Gustavo Sáenz, ha adelantado la fecha de los comicios. Le consulto, ¿cuál es la lógica política de eso? Porque bueno, el Gobierno Nacional está analizando postergar un poco por una cuestión de la pandemia, una cuestión sanitaria, y sin embargo veo que hay algunas provincias que están adelantando sus propias elecciones. No tiene mucha concordancia ambas estrategias, digamos. Exactamente, es muy contradictorio. Por un lado se cuestiona la prolongación, ¿no es cierto?, de la gestión que está haciendo nuestro gobierno nacional de la pandemia, pero por el otro, curiosamente o contradictoriamente, se está dando lugar a adelantar las elecciones provinciales, como en mi caso, en el caso de nuestra provincia, en julio, donde se supone, en pleno invierno, donde hay una proliferación aún mayor del virus. Entonces, sí, la verdad que es muy contradictorio. Nosotros hemos reclamado, pero digamos que no hay, ya está como resuelto, que se va a hacer en julio, así que hoy por hoy los partidos políticos están teniendo una enorme movilización
también los frentes, para definir las listas, reuniones por todos lados. Y bueno, y esto va a generar también, sin haber controlado todavía la circulación del virus, un rebrote y posiblemente mayores casos, ¿no? O sea que es una contradicción, como ustedes dicen, porque la fecha de octubre, noviembre ya sería una buena fecha, suponiendo que vamos a poder seguir manejando como hasta ahora la pandemia y que va a haber menos posibilidades de contagio y vamos a tener la población vacunada casi en un 80%, los grupos que fueron seleccionados para vacunar. Así que yo creo que es acertada esa fecha de octubre para las elecciones. Y lo ideal hubiera sido que las provincias también decidan esa fecha donde se supone que vamos a avanzar en el control del virus, de la enfermedad. Diputada, ¿cómo está? Amanda Alma la saluda. Quería retomar un poco lo que usted planteaba con respecto a la necesidad de cambiar la matriz de pensamiento y preguntarle, porque una de las cosas que quedaron expuestas en la visita del ministro Ginés González García aquí a la Cámara de Diputados para hablar justamente de las vacunas, es la relación, la lógica depredadora, en cierto sentido, de algunos estados con respecto a las vacunas, ¿no? Y también la concentración que tiene el sistema de laboratorios y producción de medicamentos. ¿Cómo pensar entonces la posibilidad de cambiar una matriz de pensamiento cuando en el momento más álgido de la pandemia vemos que aquellas prácticas monopólicas o de concentración siguen siendo tan voraces? Sí, la verdad que hay una competencia universal por las vacunas y muchos países han decidido acumular por las dudas, más allá de la necesidad urgente que se tenga de controlar, ¿no?, la enfermedad. Yo pienso que, pero por el otro lado quiero ver el lado positivo de esto, donde ya se está anunciando, ¿no es cierto?, que en nuestro país se van a fabricar las vacunas, que esto también es un adelanto, un avance, y celebro esa decisión, porque nos va a permitir a nosotros desarrollar también tecnología, investigación, todo un sistema donde va a requerir mano de obra, de especialistas, la distribución también interna, o sea que por un lado se da este acopio, esta competencia feroz, este negocio, entre comillas, de algunas empresas privadas, ¿no? Pero al otro lado también la oportunidad de los estados, de los gobiernos, de poder explayarse en una política pública tan necesaria hoy, como es cuidar la salud, y a través de sus laboratorios, de sus científicos, de su personal de la salud, y todo lo que se genera alrededor en cuanto a movimiento de actividad también, ¿no? Así que, bueno, en ese sentido creo que por un lado es un gran inconveniente, una preocupación, pero por el otro lado también una oportunidad para nuestro país de poder fabricar las vacunas, y de hecho ya tenemos otras vacunas también alternativas que están siendo muy exitosas, ¿no?, como el caso del plasma de los equinos, que están dando excelentes resultados también. Diputada, consulta, ¿cómo está el tema COVID en la provincia? Porque uno ha tenido algunos datos preocupantes en provincias como Neuquén, por ejemplo, y algunos otros lugares. Hay temor en centros urbanos, en lugares de playa, pero de Salta, a lo mejor me equivoco, pero no he visto algún número preocupante, porque tal vez lo desconozca. ¿Cómo es la realidad a mediados de febrero, a esta altura del mes de febrero? Bueno, aparentemente hay una visión plana, o sea, como que se aplanaron los contagios y la circulación. En los pueblos pequeños, bueno, nos estamos cuidando bastante con el distanciamiento, con las medidas preventivas que han sugerido desde el área de la salud. Porque también no se está haciendo muchos testeos, digamos, ¿no? Sí. Eso también tendrá relación con eso. Pero bueno, por ahora, por lo menos donde yo vivo, se han observado muy pocos casos, 2 en estos días. Y bueno, y estamos tratando de la población acompañar las medidas de los médicos, del área de la salud, de los hospitales. Y creo que no es tan preocupante. Ahora sí, ayer se difundieron datos un poco preocupantes en el departamento Anta y en Salta Capital, que como que si el virus hubiera corrido más al sur, ¿no? Porque acá imagínense con las temperaturas que tenemos, un poco se aplanó bastante, digamos, ¿no? De 40 grados para arriba.
Pero bueno, en la zona sur de la provincia se están observando ahora casos y en un departamento que ha sido deforestado casi el 80%, que el departamento Anta, se están observando casos en estos últimos días. Diputada... Pero bueno, buena noticia es que casi ya es lo que se comunicó el Ministerio de Salud, que casi el 80% del área de salud que decidieron vacunarse ya están vacunados. Recuerden que hay un porcentaje importante también que rechazaron la vacuna. ¿Y en Salta cómo están con eso? Porque es un distrito donde hay mucha resistencia para otros temas como la interrupción legal del embarazo o la interrupción voluntaria del embarazo o la atención a personas travestis y trans, donde la corporación médica allí bueno, tiene mucha resistencia. Con respecto a la vacunación, ¿es importante la cantidad de trabajadores de la salud que se han vacunado también en Salta? Sí, la información que tenemos es que un 80% Bien. está vacunado, pero como les decía recién, es un 80% en base a los que decidieron vacunarse. ¿Y esos Claro. que decidieron ocupan un lugar importante o son menos en relación a la totalidad? Para tener una proporción, ¿no? Y darnos cuenta también cómo es. Calculemos que un 20%, pero en Salta Capital es elevado. En el interior casi todo el personal de salud se vacunó. Perfecto. La resistencia se da en los hospitales más importantes de Salta Capital, que de todas maneras son bastante numerosos también, ¿no? Sí. Diputada, quería cambiar de tema. Hay un proyecto de ley que presentaron el presidente de la Cámara, Massa, y el ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi, para construir 55.000 viviendas, que entiendo que tiene que tratar la Cámara de Diputados en el transcurso de este año. Y quería saber si usted, bueno, ha hecho algunas gestiones respecto de, digamos, que un porcentaje de estas viviendas vayan a su provincia y específicamente a la región de su provincia, que por ahí es una de las más postergadas en términos habitacionales. Sí, exactamente. He estado en contacto hace un par de semanas con el ministro Ferraresi. Justamente fui a conocerlo primero y segundo a consultar qué porcentaje o en qué lugares se construirían las viviendas, porque tenía conocimiento que el señor gobernador, junto con el referente del Partido de la Victoria, el Oso Leavi, Sí. se había reunido con él para presentarle una propuesta de dónde irían las viviendas que le habían asignado como cupo. Tenía entendido, bueno, esto, y yo quería conocerlo a él y saber certeramente los datos, la información. Porque, bueno, por un lado se había presentado la priorización de 5 municipios de los 60 que hay en Salta para 2.500 viviendas que habían sido asignadas para Salta. Y la verdad que, bueno, yo consideré demasiado. Primero, presenté al ministro que hay un índice de hacinamiento del censo poblacional del año 2010, que se hizo el último censo, donde arroja municipios con distintos porcentajes de hacinamiento. Y uno de ellos es Salta Capital, que fue seleccionado en estos 5 que habían elegido ellos, nuestras autoridades. Y Hipólito Yrigoyen, que justamente es en la localidad donde yo vivo, es el segundo lugar en hacinamiento que tenemos. Para que tengan una idea, de 3.500 familias que viven en mi pueblo, tenemos un 35% sin vivienda. Muchísimo. Es decir, hay cerca de 690 familias que no tienen dónde vivir. O sea, no tienen lote ni casa. Entonces yo le planteé también que preferíamos, por lo menos llevé la voz de los vecinos, de los pobladores, de la zona, también el departamento Orán. Bueno, hay muchísimos municipios que tienen déficit habitacional altísimo, ¿no? Mucho más que la media nacional. Entonces él me escuchó, me dijo que estaba muy conforme con la información, que iban a tener en cuenta ese indicador de hacinamiento, porque sería un indicador que debería estar en la selección de los municipios para las viviendas a construir. Entonces también le había dicho que nosotros no queremos solamente loteos con infraestructura y todo lo demás, sino que queremos la vivienda social. Porque en muchos casos, por lo menos las familias que conozco que necesitan una vivienda, a veces reciben un lote
Y con el lote le crean otro problema Claro, a la familia trabajadora, porque apenas puede sostener la alimentación o el estudio de los chicos y difícilmente tengan el dinero para construir una casa. Y teniendo en cuenta cómo subió el material últimamente, es Claramente. impresionante, digamos. Entonces, esto le iba a crear un nuevo problema al vecino al entregarle un lote sin vivienda. Entonces, que prioritariamente queríamos viviendas sociales. La gente quiere pagar, aunque sea una cuota mínima, quiere pagar su vivienda. Necesita, porque muchos de ellos alquilan hoy por hoy. Nosotros tenemos lotes, por ejemplo, de 10 por 30, donde viven 3, 4 y 5 familias. Y esto está ligado con otro problema social que se profundizó en los lugares que tenemos hacinamiento, en los asentamientos y los barrios, en las villas, en el caso de Salta. Fíjense, ahí tenemos un problema de violación de menores, porque duermen hacinamiento. 6 personas, 12 personas en una habitación, en un dormitorio. Entonces es un problema gravísimo que tenemos agravado también por la pandemia, ¿no? Le quería preguntar y aprovechar que la tenemos en comunicación porque hoy 5 de febrero se cumple 5 años de la muerte de Luana Berkins, una dirigente travesti muy importante de la Argentina, oriunda de Salta, y todavía el Congreso tiene deuda con el colectivo travesti trans, que es por lo menos algo que ya tiene dictamen y está dentro de las extraordinarias, que es el cupo laboral travesti trans. ¿Cómo piensa en este momento? Y bueno, convocarla también a homenajearla, obviamente, a Luana Berkins, que estuvo muchas veces en este Congreso de la Nación. No queríamos perdernos la oportunidad de escuchar a usted también reflexionar un poco sobre la necesidad de estos proyectos. Exactamente, me parece justo y reivindicatorio poder tener esa ley. Y les digo que en algunos municipios ya tenemos esa ley, digamos, como normativa de los consejos deliberantes. Acá en Orán se aprobó el cupo trans y estamos en la lucha junto con las compañeras para que se cumpla, digamos, esa normativa que se aprobó en algunos municipios, porque todavía no se pudo poner en práctica, digamos, ¿no? Así que creo que va a ser una lucha el tema de la ley y después para que también se ejecute, ¿no? Se empiece a tomar en cuenta, adhieran las provincias y bueno, pueda ser una realidad muy necesaria, ¿no? Porque sí, las compañeras estuvieron, yo me reuní con las referentes en la provincia, también en el departamento Orán, y todas plantean lo mismo, ¿no? La necesidad de trabajar, de seguir estudiando, de desarrollarse profesionalmente, con un oficio también, y bueno, y ellas me contaban también que muchas de ellas sostenían sus hogares, quedan viviendo con su familia, pero sostienen, son como cabezas de hogar en muchos casos. Entonces es muy importante que puedan tener acceso a un trabajo, digamos, y a un cupo, ¿no?, en los organismos. Ahí estamos. Diputada Elcira Figueroa, muchísimas gracias, buenas tardes y hasta cualquier momento, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por el espacio y nos estamos comunicando. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, una consulta a los dos que a mí me quedó ahí dando vueltas. Lo que explicaba la diputada Figueroa es que precisamente en Salta, la capital de la provincia, es el lugar donde hay más resistencia del personal sanitario a vacunarse. Sí, eso dijo. Y está pasando en distintas provincias. Aquí en la Ciudad de Buenos Aires, hoy escuchaba al ministro de Salud decir que solamente el 60% del personal de salud se está queriendo vacunar y el otro 40% no. Porque, perdóname, porque viste que el discurso son terraplanistas, no entienden lo que son las vacunas. Bueno, gente que no tiene formación, vos podés entenderlo. Digo, bueno, no saben, consumen información contraria. Pero alguien que sea médico o enfermera y que diga no me vacuno es como muy raro, ¿no? Bueno, me parecen las consecuencias de la grieta que se formó en torno también a la discusión del origen de la vacuna y la situación comunicacional que se dio en torno a esta discusión de poner en duda la eficacia, de poner en duda algunas de las características de la vacuna que se está haciendo en la Argentina, que es la Sputnik V. Pero bueno, también el ministro de Salud de la provincia plantea justamente a Daniel Goyan que cada vez que sale una noticia favorable respecto a la vacuna rusa, de origen ruso, de Gamaleya,
sube la cantidad de personas que se inscriben en la lista para ser vacunados. Entonces hay como una información contradictoria. Entiendo que es más una posición política que una posición médica en ese Sí, sentido. además tendrían que tener un poco de responsabilidad porque el personal sanitario va a su casa y vuelve Claro, al centro asistencial. exactamente. Vamos a saludarla a la diputada Carmen Polledo, que fue protagonista esta semana de una reunión que creo que fue, la verdad, muy buena, porque había mucha expectativa, alguna preocupación porque la cuestión por allí se disparara, pero fue una muy buena reunión con Ginés González García. Lo escuché a Pablo Yetl hablando en términos muy encomiosos justamente de Carmen Polledo. Ahora soy el presidente, antes ella era la presidenta de Salud. Diputada, ¿cómo le va? Buenas tardes, Carlos Méndez la saluda. ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué Y tal, Carlos? entre usted y Yetl casi pueden armar una fórmula conjunta, ¿no? No hay grieta, diputada. Mire, varios presidentes y vicepresidentes de otras comisiones deberían actuar igual. Pero por supuesto. Yo me llevo muy bien con Yetl. Y cuando a mí me tocó estar del otro lado, él impulsó la ley de vacunas, ¿usted se acuerda? Claro. Una ley enorme, grande, compleja y demás. Y yo trabajé muchísimo para que saliera. Sí. Y la verdad que ahora también acompaño, y fíjese usted que la mayoría de los despachos, por no decir todos los despachos de salud, salen por unanimidad. La verdad que en un tema como salud, honestamente, yo creo que no hay chance, no hay posibilidad de no estar de acuerdo. Al contrario, el aporte que hacemos nosotros desde la oposición ha sido siempre mejorar. Sí, y digo, hay otro ejemplo afortunadamente, diputada, hay otro ejemplo afortunadamente en el mismo tema, que yo lo explicaba los otros días, o lo contaba, que es el vínculo Fernán Quirós con Ginés González García o con Goyán, ¿eh? También, digo, afortunadamente, ¿no? Sí. Sí, ayer lo escuchaba justamente al ministro de la Ciudad en la televisión, y justamente él dijo que él tenía un enorme respeto por el ministro Ginés González García y además aprecio. Y yo también, porque yo lo conozco al ministro de mi otra vida. ¿Qué otra vida? Y bueno, yo no vine a la... Yo no vengo de un POTUS. Yo llegué a la política en el año 2009, a la política partidaria. Yo trabajé durante 30 años en una ONG que se llama COAS, Cooperadora Social, que trabaja para los hospitales de la ciudad. Por eso es que conozco tanto el sistema de salud de la ciudad. Y en un momento dado, allá creo que era el 2005 más o menos, él era ministro de Nación, yo era presidenta de la institución, y siempre tuve con él venía a nuestros eventos, nos daba manos, nos ayudaba, a pesar que lo nuestro se trabajaba con el gobierno local. Claro. Claro, con el gobierno local, que en esa época era Ibarra. Claro. Pero siempre tuve una muy buena relación con él, y es el día de hoy que le sigo teniendo un gran respeto, y también lo aprecio muchísimo, así que a mí no, creo que hay una frase que dice que para pelear hace falta dos. Claro. Bueno, Acá no. Conmigo no puede. No. Diputada, recién la diputada Figueroa nos comentaba la situación, que es lo que comentábamos con Pato, con los colegas acá en el piso, de los médicos que se están vacunando, y comentaba justamente que en Salta había una resistencia importante en la capital, ¿no? Que no todos estaban de acuerdo con vacunarse. ¿A qué atribuye esta situación cuando, bueno, una cuestión, justamente lo que comentábamos, es ser médico, estar en el sistema de salud, entender un poco cómo es el funcionamiento de las vacunas y también el rol de los laboratorios, ¿no? Porque todos estos laboratorios que están produciendo las vacunas son empresas privadas, mixtas algunas, pero tienen una tradición histórica también en el sistema médico. ¿A qué atribuye esta dificultad que todavía haya muchos médicos que no hayan decidido vacunarse? A la mala comunicación y a la falta de información. Si nosotros durante este año, en vez de haber tenido una reunión con el ministro el 1 de abril, y nada, hasta el 3 de febrero del 21, hubiéramos tenido reuniones periódicas, no digo todas las semanas, pero en este contexto, reuniones informativas, reuniones donde se transparente cómo está la situación, qué es lo que está pasando, cómo ven ellos el tema de cuándo van a venir los papeles de la Sputnik, porque convengamos que la editorial de Lancet fue 2 días antes que venga el ministro. Sí. Yo estoy convencida que para que la ciudadanía tenga tranquilidad y esté segura, tiene que estar informada, tiene que saber. Entonces, debe haber un grupo adentro de los profesionales de la salud que también dudan, porque no había papeles que respaldaban, porque había una gran incógnita de qué pasaba con la fase 3,
porque no teníamos documentación. Entonces, todas estas cuestiones que parece que no tienen importancia y algunos tildan, no, porque son antivacunas. No, no pasa por ser antivacuna. Hay una enorme cantidad de integrantes de nuestra ciudadanía que quieren tener más información antes de tomar una determinación de este tipo. Entonces, estoy convencida, que lo de Ginés del otro día, con la presencia de los funcionarios, en el tono que se hizo, con el respeto que se hizo, con el ida y vuelta normal, como estamos hablando nosotros ahora, si nosotros lo repetimos cada vez que hay alguna novedad grande y nos ponemos al día de qué está pasando, todo eso va a bajar muchísimo en términos de porcentaje de expectativa de los profesionales y del ciudadano común. Ahora, diputada Mariano Espesapria, la saluda. Buenas tardes. Es cierto que la falta de información fue bastante marcada en los últimos meses respecto de la vacuna. También es un fenómeno global, no solamente argentino, ¿no? Ahora, por el lado de la oposición, ¿qué puede hacer la oposición y en qué puede contribuir para bajar un poco la espuma de la discusión respecto de algo que es una verdad científica, digamos, ¿no? Digamos, hay cuestiones que se pueden discutir políticamente, pero las cuestiones científicas en medio de una pandemia me parece que deben quedar un poco a salvo. Entonces le pregunto por el rol de la oposición, que es, bueno, la que usted encarna también. Mire, a nosotros nos costó muchísimo, nos costó casi 10 meses que el ministro venga. 4 veces lo invitamos al referente de la ANMAT, nunca ni nos contestó. 4 veces invitamos a ver el ministerio y logramos que venga 10 meses después. La única que nos contestó fue la doctora Roses, de la CONAIN, que vino en una reunión particular que organizamos nosotros. Tampoco la pudo organizar Redling, porque no sé qué pasaba, la cuestión es que no la pudo organizar. Y eso no es bueno, no es buena la actitud. Entonces, si se hicieron los deberes, si se trabajó con ciencia, si se hicieron las cosas bien, ¿qué más que venir y compartirlo? Poner los temas sobre la mesa, charlarlos, bajar el nivel de angustia y de preocupación, y que esté todo el mundo mucho más tranquilo. Ahora, si usted se encierra en una especie de torre de cristal, donde el presidente dice una cosa a la mañana, el ministro la desdice, la viceministra duda, bueno, eso no crea tranquilidad, eso no es bueno. Entonces, se habló mucho, se prometió mucho, y lamentablemente, lo digo en serio, lamentablemente no se pudo cumplir todo lo que se dijo. Y eso, aunque parezca mentira, crea zozobra en la gente, crea preocupación, crea ansiedad, porque resulta que van a venir 5 millones de vacunas, resulta que van a venir 4 millones de vacunas, nadie sabe, y estamos a 5 de febrero. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con la comunicación y con las falsas promesas, ni siquiera digo falsas, no crear expectativas si no estamos seguros. Y por el lado de la oposición le preguntaba, diputada... El avión salió a buscar la última remesa de vacunas y no sabíamos cuántas vacunas iba a buscar. Entonces, ¿por qué no esperamos a tener la información completa, la información cierta y fehaciente? Y eso da tranquilidad. Estas idas y venidas confunden y la confusión no hace a la tranquilidad de la sociedad. Diputada, una consulta en otro orden. Acá siempre se barajó la posibilidad, esto lo había señalado Mariano Espesapria en varias oportunidades, la alternativa de suspender las PASO. Pero el tema estaba como en hibernación, ayer hubo una reunión en gobierno, el tema se volvió a instalar. Digo, ¿han hablado algo ustedes en el Pro Capital? ¿Escuchó algo? ¿Sabe algo? ¿Y qué le parece? ¿Usted aceptaría o convalidaría una postergación de las PASO o no? No, todavía no ha habido un debate puntual porque tampoco se ha podido avanzar, que sé que estamos en febrero y todavía no ha habido posibilidad de avanzar. A mí, desde lo personal, me parece que usted no puede cambiar las reglas del juego en la mitad del periodo. En todo caso, habría que pensar en alguna solución alternativa y sobre todo pensarlo para la próxima elección. El otro día escuché que se estaría evaluando un proyecto que casi seguro creo que presentó el diputado Jacobiti y la diputada Carrizo, de postergar, en vez de hacerlas más temprano, hacerlas en septiembre, de manera tal de ir corriendo, ¿no?, atrás de la pandemia. Eso me parece que sería una alternativa. Pero a mí me parece que usted no puede, en el medio de un año, que ya sabe que usted tiene un recambio legislativo, cambiar las reglas del juego, porque quizás se haga un daño tremendo en términos de improvisación, porque usted tiene que darle la tranquilidad a toda la Argentina de que va a poder llevar adelante una PASO. Ahora, ¿cuál va a ser la solución?
no lo tengo claro, no sé qué va a pasar realmente. Y diputada, la cuestión de que a mí me preocupa en particular la multiplicación de elecciones que hay, ¿no? El desacople, podríamos decir, de las elecciones provinciales. Es potestad de las provincias preexisten a la nación, esa situación también muy particular que tiene nuestra conformación jurídica puede generar también ese desdoblamiento que en definitiva ponga a muchos compatriotas en tener que ir 2 o 3 veces a votar, ¿no? ¿Cómo se puede articular si hay tanta autonomía de las provincias? Y bueno, falta también a veces esa comprensión. Ya se anunció que en julio van a ser las elecciones provinciales en Salta, por ejemplo, ¿no? En pleno invierno, Sí. ha habido muchas críticas, pero bueno, la realidad es que las provincias pueden tomar sus propias decisiones, en definitiva. Claro, yo confío que siempre el sentido común y la racionalidad es lo que tiene que prevalecer, ¿no? Sí. A mí me hubiera encantado, ante esta situación, que nos pusiéramos de acuerdo y que, por ejemplo, tuviéramos la famosa boleta única para que no haya esta cantidad de fiscales que van de un lado para el otro, que en esta situación no es lo más aconsejable. A mí también me hubiera gustado utilizar la boleta electrónica, como hizo la Ciudad de Buenos Aires, que usted sabe que funcionó de manera perfecta aquel año que lo hicimos, para tratar de bajar todo lo que sea movimiento, idas, venidas, y hacerlo lo más sencillo posible. No sé cuál va a ser la solución, le digo la verdad, no tengo la menor idea cuál va a ser el mejor, y sí que la verdad que no lo sé. Lo que sí tengo claro es que a mí no me parece justo y no me parece democrático en medio de un proceso electoral que ya arrancó, entre comillas, porque arrancó el año, se cambian las reglas del juego. Eso sí que no me parece correcto. Es un mal antecedente. Diputada, ni siquiera en un momento excepcional como es una pandemia, porque ya el año pasado se modificaron todas las reglas de juego en este país por una cuestión excepcional también, ¿no? Digamos, los ciudadanos nos tuvimos que acostumbrar a vivir de modo distinto. No, estoy de acuerdo, pero cuando lo que está en juego es la representación legislativa, tenemos que ser muy cuidadosos. Nosotros vamos a poner en juego el nuevo ordenamiento del Congreso y el nuevo ordenamiento del Senado. Y hay algunos que pensamos que es tan importante como más que el 23, porque si nosotros dejamos no tener un control y no tener un contralor y no tener un balance y el Congreso se desnivela mucho, yo estoy preocupada porque veo signos que no me gustan para la Argentina que quiero. Entonces, para nosotros, para la oposición, las legislativas del año que viene son centrales, son fundamentales. Por eso, cualquier cosa que atente contra la posibilidad de llevar adelante comicios transparentes y serios, me parece peligroso. Yo estoy viendo situaciones que no me gustaría que avancen ni que escalen, y entonces para eso lo que necesitamos es tener un Congreso balanceado. Vuelvo a insistir, todo lo que atente contra esa posibilidad me parece peligroso. Diputada, usted dice, estoy viendo cosas que me preocupan. ¿Cuáles son puntualmente? Bueno, por ejemplo, hace un par de días que se lo dije, no sé si lo dije yo al ministro o a alguna otra compañera, sí. Esta convocatoria que hemos visto de grupos de la Cámpora para inscribir, para vacunar en distintos locales partidarios en la provincia de Buenos Aires, es algo inaudito. No hay vacunas todavía y están convocando personas de 40, 50, que todavía ni siquiera aplican, porque los de 40 y 50 creo que son el escalón número 6 en esta especie de escala que priorizó el Ministerio de Salud. Bueno, eso está mal. No se puede mezclar la política partidaria con la salud de la población. Daría la sensación de lo que están buscando es que los ciudadanos se trasladen a estos lugares, a estos locales partidarios, simplemente para recabar datos. ¿Qué sentido tiene usted? Dígame que gente de 40, 35, 50 años sea convocada a distintos locales para tener la posibilidad de anotarse para una futura vacunación, si todavía las vacunas faltan años para que lleguen. Años lo digo literal, falta mucho para que lleguen, por un lado. Entonces, estas cosas no deben suceder. No puede meterse la política en la salud. No puede pasar lo que pasó en Olavarría, que por el capricho de querer vacunar en una institución provincial, nadie sabe qué es, si hubo alguien que tocó un botón o qué, y se cortó la cadena de frío y tiramos 400 vacunas. Eso no puede ser. Y eso es porque se está metiendo la política partidaria en algo tan importante como es la vacunación. Bueno, de esas cosas, a mí me asustan esas cosas. A mí me asusta que la Ciudad de Buenos Aires haya tomado la decisión
de arrancar la escuela para los niños el 17 de febrero y que todos los días tengamos un planteo distinto con distintos problemas. Yo sé que hay que buscar la vuelta a la escuela con mucho cuidado, pero lo tenemos que lograr, lo tenemos que intentar. Lo peor que nos puede pasar es otro año entero, el 21, con los chicos sin escuela. Esas son las cosas que me preocupan. Yo no veo, le digo la verdad, no veo una gran carga en el discurso y el esfuerzo y todo el tiempo decir del ministro nacional para que las clases arranquen. La verdad no lo veo, por ahí me estoy perdiendo algo, pero yo creo que tiene que ser la prioridad, pero triple A, allá arriba, Sí, pero, antes que todo. Diputada, también hemos visto en estos últimos meses a actores de la comunicación, que son quienes también ayudan a la difusión de ninguna información importante, tergiversar información, ¿no? Se ha puesto en duda, se han dicho cosas que, bueno, salen hasta del sentido común y que también la dificultad en el contexto de la pandemia, de la comunicación, de la situación, lo que usted decía, hay un reclamo al Estado, al gobierno para que sea más claro, pero también hay muchos intermediarios que son medios de comunicación que no aportan a mejorar esa situación. ¿Cómo también poner en debate? Digo, la política también tiene que poner en debate en ese sentido esos roles que no son menores, ¿no? Porque está concentrada la comunicación y las personas, los ciudadanos comunes, no todos acceden a la misma información, no hay en todo el país, en todo el territorio acceso a Internet, no hay en todos lados tampoco acceso a la información verídica, ¿no? Hay mucho intermediario a veces que genera confusiones y eso también es peligroso a la hora de la ciudadanía tener que tomar decisiones. Por eso preguntarle en ese sentido, ¿cómo articular a todas las instancias políticas y también sociales para poder ir hacia adelante a combatir la pandemia, ¿no? Que es lo que nos hace necesariamente juntarnos y estar todos pendientes de mejorar las condiciones para poder garantizar la salud? Yo lo que siento es que la grieta está jugando fuerte. Y acá la grieta hay que terminarla. Ahí tenemos que trabajar todos para que no exista más. Uno prende la televisión y de acuerdo al canal o la sintonía que ponga, usted escucha barbaridades o para un lado o para el otro. Entonces, en la medida en que nuestra sociedad baje las defensas y permita que esa grieta siga jorobando, no vamos a tener destino, que es lo que a mí me angustia. Claro. Yo también escucho barbaridades dichas contra nuestro espacio político, barbaridades dichas contra nuestros dirigentes. El otro día tuve que escuchar a un senador de la Nación, el cargo parlamentario electo más importante del país, diciendo que Rodríguez Larreta se paseaba y podía contagiar a todo el mundo porque no se quería vacunar ya, porque entre comillas le daba rabia que no se vacunara pero sí se había vacunado el gobernador Kicillof. Eso es canallesco, es una locura. ¿Cómo va a decir una cosa así un senador de la Nación? Es un nivel de agresión tan fenomenal que además no le da la amplitud para que la gente vea en una autoridad de semejante cargo y semejante envergadura que diga semejante barbaridad. No le gusta que desde el lado opositor vamos a respetar, o han dicho nuestros dirigentes que van a respetar la cadena de prioridades que puso el ministerio. Entonces, cuando le toque, porque tiene 53 años el señor Rodríguez Larreta, se vacunará. Pero llegar a decir que el jefe de gobierno, como no se comunica, no se vacuna, anda por ahí repartiendo el coronavirus, me parece infame. Bueno, esto tenemos que acabar, esto se tiene que terminar. En la medida en que sigamos con ese cuentito, porque además la subestimación de la gente, porque lo dicen encantados de la vida y no se dan cuenta que la gente escucha y la gente mira. Entonces yo no puedo creer que sean tan poco sutiles, cuando además ese senador de la Nación, por la ciudad de Buenos Aires, votó a favor de la ley para quitarle los fondos a la ciudad. Entonces es tan inaudito, es tan absurdo, que por favor bajemos los decibeles, hablemos como personas civilizadas, mantengamos las diferencias, pero no incentivemos ese odio que quieren hacer creer hacia el otro. No nos va a llevar a ningún lado. Entonces, ahí está el problema para mí también. Yo escucho algunos comentarios y no funciona. En la medida en que no nos demos cuenta que por ese camino no vamos a nada bueno,
Yo no creo que sean los medios nada más. No, por digo, supuesto. no, ella es un agregado, digo, y uno tiene también muy presente esa frase de una dirigente política clave, ¿no? Como es Elisa Carrió, que dijo, estoy en contra de la vacuna porque es un negocio de Putin y de Cristina. Pero coincido. ¿Sabe con qué me quedo, Carmen? Usted dice que las formas son, me parece un muy buen comienzo. Y coincido plenamente, porque la verdad que Polledo, nosotros lo constatamos, siempre mantiene la línea, nunca pierde las formas. Así que es el comienzo posible, se me parece, diputada, ¿no? Así es. Yo creo que con la amabilidad, con el respeto, con la sonrisa, todo dicho de buen tono y demás, uno logra muchísimo más andando por la vida pegando gritos. Diputada, muchas gracias entonces. Buenas tardes y hasta cualquier momento. Chau, chau. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, ahí estamos. Tenemos que ir cerrando este bloque. Estamos con Amanda Alma, estamos con el señor Espesapria. Bueno, a ver, digo, no van a apoyar cambio de fechas, me parece que queda claro, ¿no? No, queda claro. Y por otra parte queda claro que cuando se les pregunta por una autocrítica de su propio espacio tampoco responden. No, es muy complicado. Entonces, claro. Ahora, decime, ¿qué quieren? Porque digo, la verdad, sería una... ¿Por qué presentan este proyecto Carla Carrizo y Jacobiti? Porque es como raro esto, ¿no? Digo... Es como una solución para el gobierno, podría ser postergar todo 30 días, ¿no? En realidad el gobierno quisiera suspenderla. Suspenderla, claro. Que es lo que nos dice. Es un pedido de los gobernadores, pero que el gobierno aprovecha. Sí, claro. En realidad esto es una solución alternativa que podría llegar a ser un camino intermedio para ambas fuerzas políticas. Porque además está la otra posibilidad de que en lugar de que haya 60 días, haya 30 también. Exactamente. Sí, me parece que tiene que ver un poco con marcar la línea de la oposición también, que no están en contra de revisar las PASO, porque venían hace mucho tiempo fustigando contra esa reforma de la ley electoral por un lado y por otro lado, bueno, tener una posición más conciliadora, ¿no? Poder encontrar un punto intermedio, pero tampoco van a terminar de borrar, digamos, con el codo lo que vienen sosteniendo durante tantos años, que las PASO no son útiles, no sirven o que no quieren desarrollarlas. Pero y una pregunta sencillita, digo, ¿qué querrá la mayoría? Porque no puede haber una sola pregunta, pero digo, el habitante porteño, ¿no? El que votó a Cambiemos o Juntos por el Cambio, ¿con quién está más cómodo? ¿Con un rol como el de Polledo o con un rol como el de Fernando Iglesias o Patricia Bullrich, por ejemplo? Todos votaron. Todos votaron. ¿No? Todas las fuerzas políticas tienen el ala dura y el ala más exactamente, blanda, digamos, los dialoguistas y los halcones, todas las fuerzas políticas. Todas, exactamente. Y todas juegan al mismo esquema, por lo cual... Cuando endureces, consolida tu espacio, me parece. Y lo que dice Polledo con una sonrisa por ahí no deja de ser tan duro como lo que dice Fernando Iglesias. Exactamente, claro. Sí. Es verdad, y también entender que la política ahora se dirime... Pero lo aceptás mejor, en lo personal. Claro, se puede dialogar. Claro. Es más cómodo también en un punto. Y esto que quería decir, ¿no? Que hoy la política se define por frentes, donde tenés estas alianzas permanentes. Entonces es muy difícil poder, como, bueno, la expectativa que tiene la diputada Polledo, ¿no? Que haya una convivencia más armónica, porque los frentes electorales, si bien hoy son frentes de gobierno, son frentes políticos más que electorales, se fueron consolidando en los últimos 10 años de una manera muy contundente. Y cuando también se conforman de manera muy heterogénea para sumar, y ese mismo tema a la hora de gestionar es un problema. Y hasta un drama, te digo. Bueno, ahí estamos. Esto es DTV, el periodismo en el Congreso. Pausa, ya seguimos, dale. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. En estos meses aprendimos muchas palabras nuevas. ¿Qué es un caso sospechoso? Es la persona que tiene 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre de 37 grados y medio, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, cefalea, diarrea y o vómitos,
o si tenés solo pérdida brusca de gusto o olfato. También quien vive o trabaja en instituciones de internación prolongada o es personal de tareas esenciales en esos establecimientos, comedores u otros espacios donde circula el virus. Para más información, llama al 120. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Toda la información parlamentaria la encontrás acá, en DTV. El periodismo En el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Formas correctas de usar el barbijo casero. Lávate las manos antes de ponértelo. Ajustalo a las orejas. La nariz y el mentón van adentro. Usalo al salir de casa, en el trabajo, en los momentos de descanso. No lo toques. Lávalo al regresar. Volvé a lavarte las manos con agua y jabón. Usar barbijo casero es responsabilidad de todos. Toda la información parlamentaria la tenés acá, en DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados de la Nación, La información es mucha. La cobertura del tratamiento político de leyes. En el recinto. En pasos perdidos. La opinión de los protagonistas. en comisiones, en los despachos. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Y nosotros tenemos la mejor información. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. El virus nos testea a nosotros. Quiere saber si aprendimos a cuidarnos y así cuidar a los otros. Respetá los 2 metros de distancia. DTV, el periodismo en el Congreso, el último tramo de este segmento, el más importante. Hay 2 o 3 datos que creo que vale la pena desarrollar. Enseguida, Amanda Alma con un tema que tiene que ver con una bicameral sobre la cual ella conoce todos los detalles. Pero antes, el señor Espesapria, porque la cuestión es reforma judicial. Y la verdad que, bueno, estuve trabajando esta semana, estaba mirando los números de esta famosa comisión, no se reúnen, no tienen fecha. Y básicamente no se reúnen porque la verdad que no tienen margen, por lo que me han contado a mí, para negociar este proyecto que ya llegó del Senado. Claro, porque no tienen número, entonces bueno, para juntar número y emitir dictamen, tengo que ceder.
y qué sé yo hasta dónde. La verdad que no hay una línea del Ejecutivo para decir esto se negocia y lo otro no. Así que es como una traba importante. Sí, además es un proyecto del presidente de la Nación, ¿no? Claro. Que no solamente lo presentó en Senado, que hubo modificaciones en el Senado, bastantes importantes, hubo muchas críticas también al proyecto, que busca ampliar el fuero penal, el fuero federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires y reorganizarlo un poco. Tiene que ver también con muchos recursos económicos, es parte de la crítica que se le hace, pero lo que hay que tener en cuenta es que la justicia tiene sus recursos económicos que le da desde el presupuesto de la Nación y que lo administra en definitiva es la Corte Suprema de Justicia, así que también ahí hay una relación otra pelea, directa. Exactamente. Y esto, bueno, que después vamos a charlar un poco más en profundidad, tiene que ver también con la otra pata del sistema judicial que es el Código Procesal. Porque antes de la bicameral, decime. No, hay tres temas, digamos, del arranque este año parlamentario que tenían signo de interrogación, claramente. La reforma judicial, la reforma del Ministerio Público Fiscal y las PASO. Claro. No, las PASO ya charlamos largamente en los bloques anteriores, pero los otros dos, la reforma judicial y la reforma del Ministerio Público, ya fueron aprobadas en el Senado. Donde el oficialismo tiene mayoría suficiente, es un piso de 40 votos que le garantiza la aprobación de las leyes. Aquí en diputados no pasa lo mismo, el oficialismo tiene que conseguir aliados. Los aliados algunas veces reclaman algunas modificaciones que no están en el espíritu de lo que proyectó el Poder Ejecutivo y los temas se van parando. Uno de ellos es la reforma judicial. Y tenés una comisión muy particular por nombres, porque el vicepresidente de Tailade es juez, está Los Penato, está Graciela Camaño, está mucha gente importante. Entonces, bueno, es una complicación. Y además todavía está Ramón y no han acordado ni siquiera con aquellos que podrían acercarse a la posición del gobierno todavía. Sí, sin duda también hay muchos de estos diputados que vos estás nombrando son quienes fueron impulsores de proyectos de modificación, por ejemplo, del Ministerio Público, y son críticos también al funcionamiento de la justicia. Ahora, la discusión está en la oportunidad del debate, la necesidad y urgencia, que a veces a mí me preocupa un poco esa lectura porque siempre modificar el sistema judicial es urgente, porque la forma en que la Argentina se imparte justicia es muy desigual y hay mucha persecución penal, sobre todo a los sectores populares y marginalizados de la sociedad. Entonces ahí hay a veces una confusión entre las causas de corrupción, que son una materia que tiene que ver con lo federal, pero también lo federal se ocupa de los casos, por ejemplo, de narcotráfico, y ahí hay una persecución muy grande, muy grande a las personas más vulnerables de esta sociedad, que son siempre el eslabón más débil de toda esa cadena, que es criminal y que hay que tener una política mucho más agresiva muchas veces. Así que a veces la discusión que se termina embarrando con la cuestión de los delitos de corrupción o cómo se encaran o cuáles son las disputas entre el Poder Judicial, que tiene su ideología y tiene su mirada política sobre la realidad, y los delitos o las causas vinculadas a los funcionarios o exfuncionarios públicos, con la forma de impartir justicia de una manera mucho más realista, digamos, y menos criminalizante sobre todo. Ahí también hay una cuestión que es económica y otra que es política, ¿no? Digamos, los diputados que pueden ser aliados del oficialismo aquí en la Cámara de Diputados para avanzar en este tipo de proyectos suelen dar apoyo a las cuestiones económicas que pide el oficialismo. Totalmente, pero no a las otras. Pienso las 4 de Córdoba, por ejemplo, ¿no? Algunas veces en los diputados alineados con Roberto Labaña, pero en las cuestiones institucionales ya marcan diferencias y esas diferencias son muy profundas. Por ejemplo, a mí me consta porque lo he consultado, la rebaja de la condena de Amado Vudú es un factor que ha incidido en contra de que algunos diputados que estaban pensando se retrajeron y dijeron, no, esto no lo voy a apoyar. Ahora, la verdad, me interesa mucho la mirada porque vamos a consultarlo al diputado del Caño, porque el tema es el siguiente. Si vos consultás a los constitucionalistas clásicos, te dicen, bueno, así funciona la República. ¿A qué me refiero? A que la verdad, desde hace muchos años en la República Argentina, como decía en algún momento el oficialismo, una cautelar no se le niega a nadie. Entonces vos hoy tenés la interrupción voluntaria del embarazo, hay una apelación judicial. El gobierno pretende recaudar 300.000 millones de pesos con el aporte solidario y te dice, no pago, judicializo. La ley de alquileres es un proyecto que el propietario te dice, mira, yo no te voy a alquilar, no funciona. Después el gobierno te dice, tope para el pago de servicios telefónicos 5%. Bueno, y el principal grupo de mediático te dice, no, 20%, y si querés, quejate, anda a la justicia. Claro, la declaración de servicio público de las comunicaciones, por ejemplo, de la telefonía celular, también fue judicializada.
por eso, lo que le quiero preguntar a Del Caño, ¿cómo le va, diputado? ¿Qué dice? Buenas tardes. Carlos Méndez. Acá. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bueno, del otro lado está lo que le pasa al gobierno de Rodríguez Larreta con las resoluciones de Gallardo, que dice, yo no tengo problema, pero antes vengan a explicarme el ministro de Salud y la ministra de Educación qué es lo que va a pasar. A ver, digo, la injerencia permanente de la justicia, ¿está bien? ¿Es parte del funcionamiento democrático, del equilibrio de poderes? ¿O es como una traba para cuestiones que a veces sanciona y convalida el propio Congreso de la Nación y tropiezan con un poder más conservador como la justicia? ¿Cómo lo ve Del Caño? Bueno, mirá, nosotros tenemos una postura con respecto a esto muy clara, que no es nueva, ¿no? Es decir, el sistema judicial está creado justamente, o la supuesta división de poderes en este sistema social está creada en esta formación política como una manera de garantizar el statu quo actual. Por ejemplo, muchas veces que se puede votar alguna ley que en el Congreso que por presión de la movilización popular, etcétera, otorgue algún derecho, se logra alguna conquista de los sectores populares, bueno, vos tenés en la justicia siempre un poder que puede apelar y revertir esa decisión de diputadas y diputados que al menos han sido electos por alguien, ¿no? Que por el voto, digamos, por sufragio universal. En cambio, la justicia es un poder que tiene que ver con las componendas políticas de los partidos, los principales partidos, y que no son electos de manera directa. Ese es uno de los planteos que nosotros hacemos. O sea, la elección directa de jueces es uno de los planteos, además de la revocabilidad, además de que tienen que tener un ingreso que sea el de un trabajador calificado y no lo que es actualmente, ¿no es cierto? O sea, enormes privilegios. Y por supuesto, digo, esto modificaría mucho el poder actual que tienen, por ejemplo, los jueces federales, ¿no? Que concentran un enorme poder, y en ese sentido este planteo apunta a revertir esto. Y por otra parte, la aplicación, por ejemplo, en el fuero federal, de los juicios por jurado. Si bien en algunos distritos, instancias provinciales se aplican los juicios por jurado, al nivel de la justicia federal no hay ni siquiera una mirada popular de la justicia, ¿no? Entonces me parece que ahí ustedes recién estaban conversando y vos marcabas esto de la injerencia o de cómo se utiliza, ¿no? Cómo el poder judicial se acomoda a el poder político de turno. Es decir, los jueces van de un lado para el otro, entonces se van acomodando en función de quién está en el poder, en los distintos distritos, etcétera. Y sí, obviamente tienen esa... hablar de la independencia del Poder Judicial es un chiste ya a esta altura, ¿no? O sea, realmente, por eso digo que cuando se habla de esto de los poderes, de la independencia de los poderes, realmente no hay que... subestimar a la población, porque digo, eso se ve a las claras y hay toda una trayectoria en función de esto, y por eso digo, ¿no? Como que muchas veces se utiliza como reservorio, como reserva ante la posibilidad de alguna medida que vaya en contra de los sectores de los poderes fácticos, ¿no? Pero diputado, ¿cómo está? Amanda Alma lo saluda. Preguntarle en relación, justamente hablábamos hace un tiempo con Graciela Camaño, que decía que para las reformas judiciales hay que tener consenso con todas las fuerzas políticas. Pero a veces cuando se han logrado estas leyes de reforma judicial, por ejemplo, la elección de los jueces o, por ejemplo, otras medidas que se han tomado en otro momento, luego fueron judicializadas e impedidas en su implementación. Ahí hay una suerte de trampa, en definitiva, con el trabajo legislativo que busca ponerse de acuerdo, que llega a consensos y luego, por fuera de ese sistema, aparece cualquier ciudadano y puede judicializarla. ¿Cómo resolver esa trampa, en definitiva, que tiene nuestro propio ordenamiento jurídico para mejorar la forma en que se imparte justicia, ¿no? Porque, en definitiva, lo que estaba marcando recién usted, hay una persecución permanente a determinados sectores, a trabajadores, sin duda también a los sectores más marginalizados, que están siendo permanentemente marcados por el sistema judicial, impedidos de acceder, por ejemplo, a trabajos dignos, ¿no? Porque con una sentencia no te contratan, por ejemplo, en el Estado. No, por supuesto, y esto también es muy importante lo que vos señalás, porque en el día de hoy
el día de ayer, se dio un hecho realmente muy grave, que es la represión y el desalojo a familias que están reclamando por tierra, por vivienda en Rafael Castillo, allí en la provincia de Buenos Aires, en La Matanza, y a un compañero del Polo Obrero, de una organización social de desocupados, le han inventado una causa directamente. Claro. Es un invento absoluto, ¿no? Y la justicia, ahí vos ves claramente cómo es el accionar que está teniendo, ¿no? Así como este caso, digamos, que estamos repudiando fuertemente, hay otros, y me parece que una de las formas de poder sortear esta cuestión que vos marcabas recién tiene que ver con el planteo que nosotros hacemos de darle una participación al pueblo en lo que hace a la justicia, ¿no? Si vos tenés jueces electos por el voto directo, si tenés juicios por jurado donde existe esa mirada popular y demás, bueno, se plantearía otro escenario. Otro escenario, otros considerando a la hora de tomar resoluciones que las distintas presiones o los lobbies, ¿no? Fíjate, también a veces eso para los grandes empresarios, claro, tienen fallos favorables también en la justicia. Sí. Lo hemos visto ahora también con unas de las principales empresas de las telefónicas, ¿no? Que han tenido fallos a favor de cosas que son increíbles realmente, ¿no? Porque pasan por encima de la propia legislación. Entonces me parece que hay un planteo de fondo que nosotros venimos haciendo, que si bien no es puede resolver totalmente, sí tiene elementos que apuntan a contrarrestar esto que vos marcabas recién, ¿no? Diputado Mariano Espesapio lo saluda, buenas tardes. Recién lo escuché hablar de una toma en La Matanza, en Rafael Castillo, y me preguntaba, porque durante el año pasado fue muy debatida esa cuestión, con mucha presencia ese conflicto en provincia de Buenos Aires, y preguntar a usted si tiene conocimiento, en la actualidad continúa este fenómeno social y también político, ¿no? Sí, continúa no solo en la provincia de Buenos Aires, sino también en otras provincias del país, porque, a ver, lo que vimos, si se quiere, en Guernica fue concentrado por la cantidad de gente y demás, y después eso adquirió una enorme trascendencia. Vimos concentrado un problema estructural, pero concentraba en Guernica sin que eso deje de lado la existencia de otras tomas en este momento, y ni hablar para atrás, ¿no? En el tiempo, o sea, muchísimos barrios populares que se han hecho como la gente ha podido, digamos, con los pocos ingresos que ha tenido y demás, y en lugares, digo esto porque me parece importante, porque en lugares ni siquiera que no eran de una propiedad privada o de pequeños propietarios, sino en el caso, por ejemplo, de Guernica, se terminó en un desalojo a estas familias para beneficiar los negocios para que hagan countries y canchas de golf, los grandes corredores inmobiliarios, ¿no? O sea, no se está defendiendo acá a sectores populares, sino justamente lo contrario, se los ataca a aquellos que han reclamado de manera muy, muy concreta a través de la acción directa, porque hay una realidad, o sea, la emergencia, ¿por qué continúan las tomas? ¿No? Como la de Rafael Castillo ha sido desalojada en múltiples oportunidades, y ¿por qué siguen las familias? Porque no tienen dónde ir, porque no tienen otra solución, otra salida, no se les brinda un plan que sea realmente sostenible, sustentable en el tiempo, ¿no? Donde puedan tener la posibilidad. ¿Qué nos decían muchas familias en Guernica y en otras tomas? Mirá, nosotros necesitamos un pedazo de tierra, donde a partir de eso, de a poquito, nosotros podamos construir algo, que nos puedan facilitar una manera en la cual nosotros podamos pagar a través de cuotas, que tener nuestro propio ingreso. Obviamente que la precarización en lo que hace a la vivienda también tiene que ver con la precarización laboral, o sea, es una precarización de la vida de millones y millones de personas, de gran parte de la clase trabajadora, que desde hace mucho tiempo, y se agudizó con el gobierno de Mauricio Macri, ahora con la pandemia y las medidas que tomó el gobierno de Fernández, se agudizaron todos estos problemas estructurales,
y entonces hay que tomar medidas de fondo frente a esta situación. Diputado, primero, después, la verdad es lindo tema, porque lo discutía con un dirigente gremial, el tema de la clase trabajadora, un dirigente gremial más clásico, decía que cada vez hay como menos clase de trabajadores, ¿no? Claro. Pero bueno, y que indudablemente por los temas sociales que él cuenta, por la falta de trabajo precario, hay una cuota de marginalidad enorme. Pero bueno, una pregunta más del sistema. Le digo, PASO, ¿está la posibilidad de que la suspendan o las eliminen? ¿Ustedes como frente lo reivindican a la PASO? ¿Les da lo mismo? ¿Cómo lo viven, diputado? No, mira, nosotros hemos planteado ya que siempre hemos rechazado en el sistema de la PASO el piso proscriptivo que exige el 1,5% de los votos para participar en la elección general, ¿no? Eso lo hemos rechazado desde que se planteó el sistema de las PASO. Sin embargo, no hay que desconocer el hecho de que, a diferencia de lo que sucedía antes, existen algunos espacios en los medios de comunicación para fuerzas como la nuestra, que somos una fuerza de trabajadoras, de trabajadores y más, y rechazamos obviamente cualquier aporte empresario. Nos parece que hubo algún elemento, digamos, de mayor posibilidad para poder difundir nuestras ideas en los spots televisivos, en las radios. Si bien eso no hace a que sea democrático, digamos, y equilibrado para todas las fuerzas, sí es una contratendencia a lo que siempre son las campañas, donde los grandes partidos que son financiados por los grandes grupos económicos en las campañas tienen ventaja en lo que hace a las posibilidades de acceder a los medios de comunicación. Ahora, cambiar las reglas de juego, como se está planteando en el medio de que ya estamos prácticamente en el año donde se realizarían las elecciones y más, en eso no estamos de acuerdo, digamos. No estamos de acuerdo en que se realice una modificación en este momento, ¿no? Y con la propuesta que hacen algunos sectores la oposición de la boleta única, que es otro de los argumentos para modificarlo en relación sobre todo a la manipulación y a la cantidad de fiscales que tiene que haber, ¿también le parece que eso, bueno, genera alguna contradicción o alguna complicación en este año electoral? Porque el sistema que tenemos es un sistema de boleta por partido. No, bueno, nosotros no estaríamos en desacuerdo. De hecho, hemos planteado en otras instancias también el tema de la boleta única. No nos parece que esa es una alternativa. Pero bueno, con respecto al tema de eliminar las PASO, ¿no? Lo que nosotros vemos es como un cambio de regla de juego. Insisto, todavía no hay, salvo el proyecto que presentó Sheldon, no hay otros proyectos que digan, bueno, se va a hacer esta o aquella modificación, digamos, ¿no? Para poder opinar en concreto sobre este tema, ¿no? Por ejemplo, lo que te decía recién, o proyectos que nosotros hemos presentado para eliminar el piso del 3% del padrón en la provincia de Buenos Aires para poder entrar en el reparto de las bancas. Es decir, no hay una proporcionalidad directa, ¿no? En varias elecciones antes del 2013, el Frente de Izquierda no obtuvo legisladores en la Cámara de Diputados, fue producto de este piso, porque si vos lo hacías por un sistema directo, por un don directo, podríamos haber ingresado a la Cámara, y eso perjudica a las fuerzas que somos minorías, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los puntos que nosotros hemos planteado ya hace tiempo, ¿no? Diputado, el argumento de la pandemia, de la continuidad de la pandemia durante este año, ¿es justificativo para suspender las PASO o también hay otras visiones que dicen que el gobierno está interesado en realidad en correr las elecciones lo más cerca del fin de año como para, digamos, posibilitar una recuperación económica y tener otro resultado electoral? ¿Cuál de las dos visiones usted tiene más acuerdo? No, yo creo que si uno analiza, claramente hay un interés político, ¿no? Porque, a ver, si te pones a pensar en los argumentos que dio el oficialismo para quitar el IFE en el presupuesto, mientras mantiene altos pagos a los especuladores privados, la deuda, al Fondo Monetario inclusive, 6.000 millones de dólares para el 2021, que es similar a lo que se pagó en el 2020, cuando esos recursos podrían ir, por ejemplo, a vivienda, recién que hablábamos de la situación de las familias que se ven obligadas a ocupar un pedazo de tierra y que reclaman viviendas. Bueno, evidentemente, si dijeron que como no iba a haber pandemia en el 2021,
el presupuesto se pautaba con esas condiciones, ¿no? En función de esa evaluación que hacía el gobierno, que no, por eso hay menos presupuesto en salud que lo que había el año pasado, por eso se había planteado un recorte que ahora están reviendo con respecto a la tarjeta alimentaria, inclusive a la asignación universal por hijo. Cuando nosotros sostuvimos esto, le hicimos esta consulta al ministro Guzmán, nos contestó diciendo, bueno, apostamos a un escenario distinto en el 2021 sin pandemia. Nosotros decíamos, bueno, el 1 de enero no es que el calendario, el hecho de que se modifique el calendario, se va a modificar la emergencia sanitaria y la emergencia social, porque como todos ya anunciaban, el proceso de vacunación no iba a ser rápido, sino que teníamos gran parte del 2021 asegurado con pandemia, con los cuidados necesarios. Bueno, hoy vemos empresas que ya están planteando la vuelta de los trabajadores de mayores de 60 años, ¿no? O sea, que vuelvan a trabajar y ahí, bueno, justamente está el tema de que las patronales no quieren perder un centavo y anteponen sus intereses, sus ganancias a la salud de sus trabajadoras, de sus trabajadores, que esto, linkeando con lo que recién me preguntaba, decía sobre el tema de un sindicalista que dijo que había menguado la clase trabajadora. Bueno, realmente que un sindicalista diga eso es porque desconoce realmente las transformaciones en el trabajo, no solo en Argentina, sino a nivel mundial. Sí. Hay fuertes estudios que indican que hay una nueva morfología, sí, mayor precarización laboral. Exactamente, a eso se refería. Hay mayor precarización laboral, pero desde el punto de vista de la fuerza social de la clase trabajadora y de su expansión y extensión, ni hablemos de China, por ejemplo, que incorporó enormes cantidades de sectores del campesinado a las fuerzas asalariadas en las grandes ciudades, me parece que contrario, ¿no? Y inclusive en el propio Estados Unidos, donde se viene dando un proceso huelguístico y los sectores estratégicos, nuevos sectores como los de la logística, por ejemplo, que vienen de realizar una huelga muy importante, ahí se ve que en realidad hay una nueva reconfiguración, donde hay otros sectores que adquirieron más peso, que quizás antes no existían o tenían un peso menor, pero bueno, parece importante remarcar eso. Eso no significa que no haya una fuerte fragmentación que se ha dado bajo el neoliberalismo, que no sean cosas que realmente hay que proponerse, y eso surge todo el tiempo, ¿no? En cada conflicto de trabajadores, de trabajadoras, cómo unirse al que está efectivo, al que está contratado, el tema de la desocupación también, obviamente la unidad con aquellos hermanos de clase que ni siquiera le dan el derecho de ser explotado para tener un salario y llevar algo de comida a su casa, ¿no? Así que la verdad que en ese sentido es importante esta aclaración, pero me parece que no hay... Desde el punto de vista del planteo de que la suspensión de las PASO tiene que ver con la pandemia, es completamente contradictorio a los argumentos que dieron para eliminar el IFE, por ejemplo, en el 2021, Le quería preguntar, ¿no? Que no iba a haber pandemia. Le quería preguntar, aprovechar estos últimos minutos, esta semana vino el ministro de Salud, Ginés González García, usted participó en la comisión, fue parte, habló, de hecho, hizo preguntas. Quería preguntarle un poco la conclusión de ese encuentro, si le parece que las argumentaciones con respecto, sobre todo a la imposibilidad de conseguir las dosis necesarias para la vacunación en Argentina, le satisfacieron en algún momento, ¿no? En algún sentido, lo que decía el ministro, esta guerra fría, como planteó él, en términos de la disputa geopolítica que se está dando, y bueno, el lugar de Latinoamérica también como una región que negoció de manera atomizada, en definitiva, el proceso de las vacunas, de la adquisición de las vacunas. Bueno, mira, nosotros fuimos justamente con un planteo que tiene que ver con esta forma de negociación atomizada y el hecho de que Argentina no haya elevado en ninguno de los organismos internacionales donde está presente un planteo sobre el tema de las patentes, ¿no? de la liberalización de las patentes como una necesidad y de los derechos intelectuales de las vacunas
como un reclamo que hicieron, sí, y Argentina acompañó silenciosamente el planteo y la moción que hicieron la India y Sudáfrica en una instancia de la Organización Mundial del Comercio, planteando esta cuestión de la liberalización de las patentes, ¿no? Porque si uno piensa que Argentina, si tiene una transferencia tecnológica, rápidamente podría fabricar la vacuna. Claro. O sea, que podríamos adelantar enormemente. Bueno, y ese planteo, obviamente, no solamente hecho por la Argentina, sino junto a otros pueblos de América Latina, que es una de las regiones más castigadas por la pandemia, por la desigualdad que aumentó en este año de pandemia, más aún. Entonces me parece que es un planteo que no fue respondido satisfactoriamente, en el sentido que la orientación que planteó Ginés, el ministro Ginés, va en otra perspectiva. Él dijo, bueno, no se puede hacer nada frente a esta situación, más que tratar de lograr un mejor acceso a lo que hay, pero no se puede hacer un planteo en ese sentido, ¿no? Me parece que ahí el gobierno termina preso de esta situación sin marcar a las claras algo que incluso Médicos Sin Fronteras también marcó esto, apoyó la moción de India, Sudáfrica, y es algo que a partir de la movilización de los pueblos oprimidos del mundo, etcétera, obviamente que se podría dar, y esto no es algo que planteamos nosotros, la izquierda. Hace 70 años, Jonas Salk, que fue quien creó la vacuna contra la polio, renunció a las patentes, que eran miles de millones de dólares, y dijo, no, ¿cómo? Le preguntaron, dijo, no hay patente, ¿acaso se pueda patentar el sol? Dijo, como que era un bien de la humanidad, una vacuna para eliminar una pandemia, en este caso, que nos sigue azotando con nuevas olas, con nuevas cepas que son aún más contagiosas. Entonces, frente a esa situación, nosotros tratamos de preguntarle al ministro si iba a haber si se iba a revertir esto, o inclusive la vacuna Sputnik V, que ya nos enteramos que Rusia estaría negociando con laboratorios privados de la Argentina. Bueno, ¿por qué no a través de liberar la patente para que lo pueda hacer directamente el Estado con la cantidad de científicos, laboratorios públicos que hay? De laboratorios públicos, de universidades, o sea, podríamos perfectamente hacerlo, como muchos otros países que también lo podrían hacer y no lo hacen, y eso lleva a la realidad que tenemos hoy, ¿no? Ahora, diputado, usted dice que si se abren las patentes, ese sistema de laboratorios públicos puede suplantar la investigación de los privados. Digamos que si usted abre las patentes y los privados dejan de investigar y dejan de producir las vacunas, el sistema público, los estados pueden suplantar eso con la misma efectividad, más allá de la cuestión comercial en la que estamos de acuerdo, diputado, pero yo digo la parte científica. Yo creo que hay que declarar de utilidad pública todo lo que tiene que ver con los laboratorios y con la salud privada. Obviamente, al menos durante la pandemia, inclusive ese planteo lo había hecho el propio ministro, que la última vez que había estado, en el mes de abril, y el día siguiente, bueno, al reunirse con los empresarios de la salud, nos enteramos que lo que nos había comentado el día anterior en la comisión, y lo había planteado como algo importante, y nosotros coincidíamos en ese punto, lo desestimó después de esa reunión. Pero me parece que si vos ves, por ejemplo, Moderna, ¿no? Sí. La vacuna de Moderna, casi el 100% de los aportes fueron públicos. O sea, ha habido un montón de aportes en recursos humanos, científicos, de investigación y económicos de los estados a estos grandes laboratorios, Entonces, me parece que ahí hay una trampa, me parece. Ahí hay un hecho que no podemos negar, que es que los estados han puesto montones de recursos y después la ganancia, para llevarse ganancias, te ponen la apropiación privada de las patentes, de los derechos intelectuales. O no entregan las vacunas, no entregan las dosis que se comprometieron. Claro, incumplen directamente con los propios acuerdos y contratos que se habían realizado. Bueno, Pfizer dijo que espera ganar ingresos por 15.000 millones de dólares ahora en este año, y fíjate que no aceptó, querían más condicionamientos todavía para firmar contrato con la Argentina, más condicionamientos todavía de los que ya se impusieron, que el propio ministro Ginés reconoció, dijo, la ley que se votó en el Congreso, que yo le aclaré que nosotros no la habíamos apoyado porque había sido por unanimidad, sí apoyó en su mayoría el bloque de Juntos por el Cambio,
Bueno, él dijo, hicimos una ley que era la ley que nos pedían los laboratorios. Lo dijo directamente. Bueno, algunos se fueron de mambo, como Pfizer, y ya querían mucho más. Entonces, digamos, me parece que, por la pregunta tuya, me parece que todo lo que puedan haber tenido de investigación y demás, los laboratorios privados, que muchos laboratorios privados y demás se apropiaron de información que había anterior, ¿no? Que habían hecho los estados y centros públicos de salud, laboratorios, etcétera, públicos, que no es que la vacuna de repente, si bien hay una gran innovación, obviamente, pero acá lo motoriza la competencia de estos laboratorios y no la necesidad social y en este caso universal, digamos, ¿no? Sino que hay ese interés por detrás. Los laboratorios, es un temazo, ¿eh? Yo lo estoy escuchando al diputado y me acuerdo que un hombre que no integra el Frente de Izquierda, que es el diputado Di Giacomo por Río Negro, que es un hombre con origen en el PI. A mí me llamó la atención porque hace unos días hablábamos de esto y él dijo, mire, el negocio más turbio, dice, es el narcotráfico. En segundo lugar, dijo, la venta de armamentos y ahí nomás el negocio de los laboratorios. El mismo modelo de negocio. Un diputado nacional que no es del Frente de Izquierda, Di Giacomo. Así que bueno, nada, me llamó la atención. Alguna vez había escuchado alguna cuestión parecida, pero nada. Lo colocó en el top 3. En ese rango. Exactamente, bueno. Y es que sí, fíjate que tiene que ver con nada más ni nada menos que lucran con la vida de las personas, ¿no? Y se vuelcan vuelcan sus recursos de investigación y económicos y demás en función de la rentabilidad y no de la salud de la población, ¿no? Así que realmente, y sí, después hay realmente una enorme mafia detrás de todo esto, ¿no? Ahí estamos. El diputado Nicolás del Caño, no hay ninguna pregunta más, ¿no? Para ahora Así que bueno. Diputado, muchas gracias y buenas tardes, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes como siempre, les mando un gran abrazo. Gracias. Bueno, y el turno ahora de Amanda Alma con el tema de la bicameral. ¿Sobre qué puntualmente, Amanda Alma, por favor? Bueno, recordemos que se transformó en el 2015 el Código Procesal Penal de la Nación, que pasa del sistema inquisitivo al sistema acusatorio. Lo que hace es ayornar al sistema federal de una práctica que ya se venía desarrollando. Del inquisitivo al acusatorio. Sí. De los 90. En los 90, en las distintas provincias del país se modernizó la justicia con la reforma constitucional del 94 y se hicieron muchas transformaciones donde se puso la cabecera de investigación de la persecución penal del delito en los fiscales, para que los jueces pudieran dirimir, ¿no? Si realmente era culpable o no era culpable y no tenían que investigar. Ahí había una situación que era un poco más confusa y que venía de una larga tradición del derecho. Todas esas transformaciones que se incorporaron con la reforma del 94 llegaron finalmente en el 2015, después de un largo y gran esfuerzo y ponerse muy de acuerdo los distintos bloques. En ese momento también Juntos por el Cambio estaba como conformado como tal. Consiguieron hacer esta transformación estructural y fundamental. ¿Por qué? Porque los delitos federales son una serie de delitos, porque la justicia aquí la imparte en cada provincia, es una potestad de las provincias, como la educación y como la salud. La justicia la tiene que impartir cada uno de los distritos, pero hay algunos delitos que tienen que ver con, por ejemplo, el narcotráfico, como hablábamos, con la trata de personas, con los delitos de los funcionarios públicos, con delitos que empiezan en una provincia, en una jurisdicción y terminan en otra, los delitos de lesa humanidad, los delitos vinculados a las patentes también, ¿no? A las marcas. Son todos delitos federales que se tienen que investigar por esta fuerza federal. Perdóname, acá sería para que entenderlo, Amanda Alma. Son los casos que se ocupan los jueces más notorios, desde Ollarvide en adelante, los juzgados federales de la capital federal. Exacto. Estaban asentados aquí en la capital federal y lo que Bonadío, se hizo justamente... los dos, efectivamente. Exactamente. Hay 17 distritos en la Argentina, no son todos coincidentes con las provincias, sino la provincia de Buenos Aires hay 5 juzgados federales que se ocupan de estos delitos que son particulares, que afectan, digamos, a la gran mayoría de la ciudadanía y que tienen una particularidad en las causas. Cuando se aprobó en el 2015, el gobierno saliente en ese momento de Cristina Fernández de Kirchner, con la definición del Congreso de la Nación, había decidido que se iba a implementar en todo el país. Eso no solamente es erogación de recursos, sino también una formación diferente. Los jueces se ocupaban de una cosa, los fiscales de otra. Cuando asumió Mauricio Macri, suspendió esa implementación
nacional. Y lo Qué que raro, porque estableció... acá siempre hay continuidad política. Sí. Permanente es raro. La verdad que es un caso... Continuidad jurídica del Estado, Exactamente, es una cosa... Pasó, sí. se suspendió ahí, fue uno de los primeros decretos del presidente Macri. Y lo que generó fue, bueno, una dificultad importante, claro, ¿no? Porque hay muchos delitos que se tenían que perseguir, que se tenían que seguir investigando, sobre todo los de trata de personas, los de narcotráfico y los delitos de lesa humanidad, que quedaban en un limbo, iban a pasar. Allí también se incorporaba entonces el rol, como decía el diputado del Caño, de los juicios por jurado, que es una experiencia muy importante que hay en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba. Resultado, se transformó esa ley con ese decreto y se conformó una bicameral para implementar y seguir ese proceso. Y se decidió que se iba a implementar en algunas provincias. En este caso, Salta y Jujuy, donde se comenzó a impartir esta forma de justicia federal para algunos delitos en particular, en la provincia de Salta y Jujuy en el 2019. Lo que hace la comisión es ir evaluando cómo se implementa, porque ahora va a empezar en Santa Fe, justamente en Rosario hay Lo elogió uno. mucho hablando con nosotros a ese sistema el diputado Daives, que integra la Comisión de Justicia. Dice, vamos a empezar por algo, muchachos, porque esto está funcionando bien, decía él. El miércoles se juntaron porque se va a implementar, como te decía, en Santa Fe y en Mendoza, son los próximos distritos, para analizar cómo fueron estos primer años de implementación, estos primeros 2 años, desde 2019 hasta el momento. Salieron todos muy contentos. Vinieron jueces, fiscales, defensores, juristas a darle detalles a diputados y senadores, porque es una bicameral, lo conforman, por ejemplo, Gabriela Burgos, de Juntos por el Cambio, una de las diputadas que también fue presidenta de la Comisión de Justicia, y avanzan en esa implementación. Pero ¿por qué lo traigo? Y es importante porque la discusión judicial es fundamental. Y ¿Cómo se llega a la justicia? Y la bicameral también va a resolver, por supuesto, el pago de ganancias de los jueces, ¿o no? No, eso es otra ley, es una discusión muy difícil, ojalá hay una acordada de la Corte. Poniendo en duda eso. Pero, Ese es un tema. pero hay una cuestión que entra en contradicción con la reforma judicial y que lo marca, me parece bien, la oposición, que es la reforma judicial crea nuevos juzgados federales y cámaras en segunda instancia con creación de cargos para jueces y no de fiscales. ¿No? Y estamos pasando a un sistema en transición, a un sistema acusatorio donde el rol del fiscal tiene más preponderancia, por lo cual ahí hay algo para empezar a hacer que tenga una convergencia. Y ¿no? otro tema donde hubo una explicación, porque vos hablabas del presupuesto y en este tema, lo que yo le escuché a algún oficialista es, bueno, están creados los juzgados en muchas provincias, pero si no está la partida presupuestaria, eso va a quedar para el año que viene. Cuando vos decís un año pueden quedar 4 o 5. Sí, la realidad es que no es la primera vez, claro. La realidad es que los juzgados federales están muy atrasados en la definición de los juicios que se llevan adelante, la investigación de los delitos que se están investigando. Hay cuestiones que tienen que ver, como decía, con las marcas, que son muy importantes, que nunca se terminan de resolver y pasan años hasta que son... ¿Las marcas? ¿A qué te refieres? La ley de marcas. La ley de marcas es uno de los delitos federales que lo resuelven los juzgados civiles comerciales, pero de la instancia federal. No es que si hay un crimen o si hay un divorcio entre particulares, entre personas, entre ciudadanos, se ocupan esos jueces federales. Estos son para casos particulares que trascienden lo local, la jurisdicción donde está porque la ley de aceptado el marcas también juzgado. está vinculada, tiene un costado de trabajo esclavo, ¿no? Exactamente. Claro. En ese sentido, la evaluación es muy positiva, ya se va a empezar a implementar, como te decía, lo que plantearon fuertemente es la necesidad de la capacitación, hacían un gran reconocimiento al rol que tiene que tener tanto la Corte Suprema de Justicia como el Ministerio Público Fiscal, que está con su transitoriedad todavía en el cargo de Procurador General Casal, que es interino, que no se define tampoco las pautas de la persecución penal, ahí hay un conflicto grave, pero sí están avanzando fuertemente con una evaluación conjunta de oposición y oficialismo, de todos los sectores de la oposición y del oficialismo, de que la necesidad de profundizar el avance. Están viendo para la próxima reunión, dijo Anabel Fernández Agasti, que es la presidenta de esta comisión, van a tener un plan para avanzar un poco más fuertemente, no más allá de que está decidido que Santa Fe y Mendoza son los próximos distritos donde se va a implementar este sistema, van a querer avanzar un poco más rápidamente porque la idea original era que fuera en todo el país, ¿no? Son 17 distritos, así que están un poco atrasados. Bueno, a ver, un tema muy interesante, porque el señor Spesapia tiene datos sobre el tema teletrabajo. Y yo lo quiero linkear con el tema urbanismo,
porque la verdad que ayer hablaba con un urbanista, con un desarrollador inmobiliario, que yo le preguntaba particularmente porque vieron lo que es la zona de Florida, la zona del Bajo, la zona de Retiro, donde no hay nadie. Digo, era un lugar con muchísimos trabajadores presenciales que hace 10 meses que no van a trabajar, y hay sede de grandísimas empresas que son las que más se han habituado al tema de teletrabajo. Y lo que me decía este desarrollador inmobiliario, dice, mira, estamos viendo qué pasa, puede ser que parte de Florida vos recuperes algo con el turismo, pero todo lo que es la enorme cantidad de oficinas, es rarísimo que se vuelva a trabajar de manera presencial. Y otra es la zona de Congreso. Acá ves que había 3.000 metros cuadrados de oficinas en venta, porque en estas zonas, digo, el tema del teletrabajo ha funcionado mucho y creen que el porcentaje que puede volver a la presencialidad es mínimo. ¿Y qué haces con toda esa estructura? Teletrabajo. Sé, Pato, que hay planes para recuperar el microcentro porteño y también esta zona del Congreso como zona residencial, que va a contramano de lo que se podría pensar en las grandes urbes, que ¿no? la población va hacia la periferia huyendo y sería de un lugar bárbaro, es un lugar residencial, bueno, la verdad. Pero es un fenómeno que trajo también la pandemia. Al quedar desiertas las zonas de microcentro, Congreso, hoy estuve caminando por el microcentro y los bares están todos vacíos. ¿Viste? Tremendo. Bueno, los hoteles también funcionando muy poca capacidad, es decir, que es necesaria una reconversión. Y acá ha bajado el precio de metro cuadrado muchísimo, me decían, muchísimo. Claramente. Por lo cual, bueno, hay toda una situación marcada también por esta nueva modalidad del teletrabajo. La novedad, lo más fresquito, que a partir del 1 de abril se empieza a aplicar la ley de teletrabajo. Esto es por una resolución del Ministerio de Trabajo. Después de que se reglamentara esta ley, el Poder Ejecutivo la reglamentó durante enero, pero la última novedad es que el 1 de abril ya se empieza a aplicar y que rigen los dos principios fundamentales de esta ley, Pato: la reversibilidad, es decir, que un teletrabajador pueda volver a trabajar a la sede de la empresa. Que es un reclamo de los trabajadores. Sí, es un reclamo de los trabajadores. Que no estaban muy de acuerdo a la parte patronal porque dicen, si yo vendo, ¿qué hago? Claro. Exactamente. No, o las empresas que están achicando oficinas a partir de este fenómeno. Si yo vendo mi oficina, exactamente eso. Si vendo o alquilan oficinas más chicas. Claro. Y el segundo ítem fundamental, la desconexión digital, que es otro de los puntos que se trabajó largamente aquí en la Cámara de Diputados durante todo 2020 y que tiene que ver con la ley de teletrabajo. Muy bien, bueno, la verdad las experiencias, que debe haber varias, pero las experiencias que yo he recogido de gente que trabajaba de manera presencial y ahora hace teletrabajo, son como muy favorables al teletrabajo. Digo, vos normalmente para acceder acá, y si trabajás en el microcentro, digo, es muy raro que tengas 10, 15 minutos de viaje. Tenés una hora, Sí, hay que ver después de cuando tenés empiece 2 a horas funcionar. por día entre ida y vuelta. Cuando empiece a funcionar las consecuencias que se generan. No me parece que lo interesante de este proceso que se hizo con el teletrabajo es dar tiempo al proceso, ir viendo cómo se va desarrollando, porque también parte de las críticas que se hacían en relación a esto eran las carreras profesionales, bueno, el derecho a la desconexión, como bien decía Mariano, y las diferencias que se van a generar entre trabajadores presenciales y los que están a distancia. Así que es importante también la posibilidad de revisión y la de estas dinámicas. Yo hoy contaba, la verdad, hoy hemos hablado acá con diputadas, y digo, ahí todavía hay una carga para la mujer, diputadas atendiendo a hijos chicos varias veces, y ayer una diputada, o hoy, una diputada atendiendo a los nietos. Yo te digo la verdad, si me tocaría eso, yo diría, mira, no me llamen, porque es como muy complejo hacer las dos cosas. Estoy con los nietos. Claro, dijo, llamame después. Estás dando letra a las chicas que te dicen que nosotros no podemos hacer dos cosas a la vez, Pato. Yo creo que no. Yo, caminar y comer chicle, no. Un poco más de fe nosotros. Bueno, a ver, vamos con el testimonio de una diputada entrerriana, la diputada Blanca Osuna, hablando justamente de lo que fue la reunión con el ministro Ginés González García, la diputada Osuna. A ver. En lo personal a mí me preocupa las cuestiones que van quedando en evidencia, por eso hablaba de la desigualdad y también poner en foco la responsabilidad que le compete a cada uno de los estamentos del Estado. El planteo que hacía ayer Ginés era muy claro con respecto a cuál era la responsabilidad del gobierno nacional en materia de las transacciones, las negociaciones para que la vacuna llegue. Estoy desarrollando una idea en el plano de lo que sería estrictamente la labor preventiva
que el gobierno viene desarrollando y que en esta fase la vacuna adopta como, digamos, una referencia contundente. Entonces, bueno, es la negociación con distintas referencias, con laboratorios, con Estado. Hizo ese despliegue, además la tarea de traer la vacuna y de distribuirla, pasó revista a los acuerdos que ya están teniendo una formalidad importante, que ya tienen, digamos, cuando digo esa formalidad, digo contratos, ¿no? Con AstraZeneca y por supuesto con Sputnik, que es la que se está aplicando acá, y cómo se avanza con respecto a otras. Pero a partir de ahí, lo que deja claro es la responsabilidad de los estados provinciales y la ciudad de Buenos Aires con respecto a la programación y cómo eso impacta en el límite que se le tiene que poner a esta peste, a esta enfermedad. Bueno, ahí estamos. Otra de las grandes cuestiones es, me parece que por lo que nos decía hoy la diputada de Salta y demás, me parece que estamos con una meseta, no soy médico, pero aceptable, no se han multiplicado tanto los casos. Y lo que yo contaba es que anoche volví tarde a mi casa, eran la 1 de la mañana y vos veías mucha actividad nocturna, mucho bar abierto, estuve por la zona de San Telmo, que me dicen que en otros lugares de Latinoamérica y de Europa es como eso impensado. Lo viste, no participaste. No participé, no. No volví a la 1 de la mañana. Pasabas nada. Tuve que ir a hacer una compra y anduve por San Telmo. No me bajé del auto. Pero la verdad que me dicen que a diferencia de España y de Chile, por ejemplo, se corta todas las 9 de la noche. Así que bueno. Igualmente la meseta sigue siendo alta. Está un poco más baja, pero sigue siendo alta y la expectativa también está en que la segunda ola venga con más fuerza a partir de que caiga el verano y comiencen las temperaturas un poco más frías. Eso es lo que preocupa también, de que los hábitos se mantengan en este tiempo un poco más laxos, por eso hay que y hay otra cuestión central en esto de salir o no, que ayer también lo hablábamos. Digo, la verdad que hay la gente que puede quedarse porque tenés algún ingreso, porque trabaja por teletrabajo, porque está jubilado, esa gente se cuida. Ahora, después de 10, 11 meses de pandemia, hay altísimo porcentaje que dice, tengo que salir a buscarme un ingreso, ¿no? Y ahí, bueno, es lo que ves en la calle. Eso es parte de lo que pasó a fin del año pasado, que es un fenómeno que además se potenció con la fiesta de fin de año. De ahí de vuelta el pico de contagios, ¿no? Claro, sí. Y después tenés la otra cuestión muy difícil de manejar, que es qué haces con los jóvenes, ¿no? Donde el joven naturalmente se cuida menos, pero no hay ninguna palabra de condena, la verdad. Te sentís mejor, más fuerte, ves que a tu alrededor, en el 95% de los casos, cuando atravesás el COVID, es una cuestión bastante poco factible de sobrellevar. De hecho, el ministro de Salud, Ginés González García, dijo en la comisión aquí en la Cámara de Diputados que el último, digamos, que toda la proyección de vacunación es de más de 18 años. Claro. Es decir, hasta 18 años las previsiones del Ministerio de Salud no es la vacunación, ¿no? Y esto está un poco enganchado con la cuestión de los jóvenes. Sí es cierto que el comportamiento, yo creo que el comportamiento también tiene que ver con decisiones individuales, no solo colectivas, ¿no? Es decir, hay jóvenes que son muy responsables también y otros que no. Sí, así como hay adultos que no son responsables. Totalmente, claro. También es importante destacar, en estos días los comentábamos también, que cuando fue la aparición del cólera, justamente incorporamos algunos hábitos de limpieza que luego se fueron, de higiene personal, que fueron diluyéndose. Y por eso parte de las prácticas que se implementan con el COVID son importantes, que también se transmitan de una manera mucho más interesante. Algo de eso, no tan vinculado, pero algo de eso en términos de transformar los hábitos desde la educación tiene que ver con uno de los proyectos que está para las extraordinarias, que es la educación ambiental, que lo que busca como objetivo en definitiva es ir transformando los hábitos con respecto al medio ambiente, al cuidado, y también en ese sentido la salud tiene que ver con esas. De ahí me parece que es mucho más permeable. Cuando más joven sos, es más fácil eso, ¿no? Uno lo ha visto en el cuidado del medio ambiente, en la pelea contra el cigarrillo, incluso en políticas que desisten de que comas mucha carne. Eso en los sectores chicos y jóvenes funciona muy rápido. Son cuestiones culturales. Además, ¿hace cuántos años que estamos viendo que en los países de Asia usan barbijo?
Años. Sí. Muchísimos años. Sí. Y acá nos tomó por sorpresa y como que nos invadió el barbijo, ¿no? Ahora lo Sí. estamos aceptando como una cuestión de casi natural. Salís a la calle, pero es cierto, barbijo, no hay una conducta en conjunto, hay conductas individuales. Totalmente. Hay gente muy cuidadosa, efectivamente. Sí, Pero sí. también cambiar los hábitos de la ciudadanía implica la necesidad de campañas mucho más agresivas. Realmente se han relajado un poco las campañas de comunicación. Es verdad Sí. que la pandemia requiere la atención en la vacuna, en la compra de la vacuna, en el suministro, en las relaciones también vinculadas a garantizar el acceso a la salud, pero hay un déficit comunicacional en ese sentido de reforzar una y otra vez los hábitos que se modifican por, bueno, conductas. Yo planteo una cosa A inversa ver. que es específicamente para los jóvenes que vos decías, Pato, que es después de un año de campañas de comunicación muy constantes y de cambio de pautas de relacionamiento entre las personas, hay un sector de la sociedad que se hartó de eso. Y entonces las campañas de comunicación eran tomadas, yo te diga, con sorna, Claro. ¿no? Y eso se puede volver contraproducente. También hay que ver un replanteamiento de las estrategias de comunicación, porque bueno, pueden llegar a ser contraproducentes. También no solo la ausencia es la que perjudica, a veces la abundancia también. Sí, efectivamente. Y además, bueno, era un momento particular y me parece que hubo intentos. Todo fue sobre la marcha. Nadie tenía un GPS de nada, ¿no? Ni para la cuestión sanitaria ni para la Y cuestión además prueba y comunicacional. error también en un punto. Bueno, Amanda Alma, estimada, acá gustazo. tenemos que terminar, ¿eh? Así Hasta que la nos próxima. reencontramos en cualquier momento. Señor Espesapria, gusto grande. Gracias por todo. Nos estamos viendo en cualquier momento. Hasta aquí nosotros por nuestra parte, nada más. Gracias. Buenas tardes.